Buenas tardes. Ya sabemos que esta es la hora difícil después de comer, así que vamos a intentar un poco animarnos para atender bien a la última presentación que queda, que yo creo que es muy interesante, que se va a hablar aquí pues, de lo que es el tema de chemsex. Para ello tenemos a Raúl Soriano, que es licenciado en Sociología, diplomado en Trabajo Social. Me ha dicho que no era el currículum, pero a mí me da igual. Máster en VIH y diploma en Salud Pública y Género. Raúl tiene una dilatada trayectoria profesional de 25 años de experiencia en el ámbito de la prevención del VIH y la reducción de daños en drogodependencias, incluyendo actividad docente, coordinación de equipos, evaluación y supervisión de proyectos, gestión de campañas nacionales de prevención y organización de congresos, reuniones de expertos. Ha trabajado en Reino Unido, ha trabajado en Australia, ha trabajado en el Hospital de Londres en colaboración con el Club Clínico de las Drogas. Bien, buena traducción. Perfecto. Es autor de 2 libros y numerosos artículos. Posee una amplia experiencia docente, incluyendo máster online en prevención y tratamiento de las conductas adictivas de la Universidad de Valencia, quien nos va a hablar del uso sexualizado de la droga y sus implicaciones para la salud mental de las personas con VIH, que es el chemsex. Además del currículum, que es lo que viene en Internet, es una excelente persona, es un gran docente. Llevamos mucho tiempo compartiendo trabajos, trabajado en el Ministerio, en el Plan Nacional de SIDA, y ya que se ha puesto colorado, pues me voy a callar. Pero bueno, vamos a hacer la exposición y luego dejaremos al final, acabaremos a las 6, porque se tiene que marchar a su ciudad, y dejaremos un cuarto de hora, 20 minutos, para si queréis hacer alguna pregunta. ¿Vale? Pues adelante, Raúl, y muchísimas gracias por venir. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Sí. Pues buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias, Jancho, por la presentación y a Msida por la invitación. Como ha dicho Jancho, es una hora complicada, os pillo recién comidas y es difícil. Además, tengo 2 horas, que es un privilegio, o sea que muchísimas gracias por darme este tiempo porque es un tema a veces difícil de explicar. Necesitas poner muchas cosas juntas para poder hablar de chemsex, pues porque es un fenómeno con muchos flecos. Pero bueno, a ver si consigo entreteneros también y transmitiros parte de la pasión que siento por este fenómeno. Voy a empezar con una pregunta al público que os invito a leer. Es una pregunta con 4 posibles respuestas y una de ellas es falsa. A ver si adivinamos cuál. Las leo si queréis. Vale. El chemsex ha sido definido como el uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales por un periodo largo de tiempo. Cualquier consumo de drogas en contexto sexual es chemsex. El chemsex es una forma específica de consumo de drogas sexualizado. El chemsex se practica entre hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres y personas trans y no binarias que participan de la cultura del sexo casual o sexo sin compromiso gay. ¿Os atreveríais a decir en voz alta cuál es la que pensáis que es falsa? ¿La 4? ¿La 2? Bueno, pues la falsa sería la 2 y en la presentación voy a tratar de contextualizar el chemsex respecto a otros usos sexualizados de drogas para tener referencias sobre qué es y qué no es lo que consideramos chemsex. Entonces, lo primero que voy a hacer es esto, tratar de separar el chemsex de otros usos sexualizados de drogas. Y en las presentaciones que estoy haciendo este año, algunos ya me habéis visto por ahí, estoy introduciendo estas diapositivas para hablar de que hay diferentes tipos de usos de drogas y una parte de los usos de drogas son recreativos y otros no. Por ejemplo, una persona que vive en la calle, que consume alcohol y que está en una situación de sin hogar, ese uso no sería un uso recreativo. Mientras que una persona que sale el fin de semana, después de una larga semana de trabajo y que sale con amigos y consume alguna sustancia de fiesta, discoteca, etcétera, eso sí que sería un uso recreativo. Pues bien, hay una parte de los usos recreativos que se producen en contextos sexuales y otros no. O sea, una discoteca o una rave no tiene por qué ser un escenario sexual, pero una casa particular o una sauna o un lugar donde se tiene sexo, sí.
Y el chemsex sería un tipo concreto, un tipo específico de uso recreativo sexualizado de drogas, y que en este caso es un uso de drogas que está vinculado a la comunidad LGTBI+. Pero hay más usos de drogas sexualizados. Está, por ejemplo, el uso sexualizado de drogas que se da en el contexto de la prostitución femenina, en clubs de swingers o intercambio de parejas, o durante el visionado de pornografía, o el chemsex. O sea, el chemsex sería uno más, y habría otros. Pero en cada uno de estos contextos, las sustancias que se escogen para utilizar son distintas, las vías por las que se consumen también, hay sitios donde se consume vía inyectada y otros no, por ejemplo. El circuito por el que se compran las sustancias también puede ser distinto, no es lo mismo pedirla por una aplicación de contactos que pedirla, bueno, comprarla en un local, en una discoteca, a alguien que está pasándola. También la duración del episodio de actividad, no es lo mismo tener un servicio con un cliente y pagar y tener un acto sexual que estar de sesión, digamos, que es uno de los términos de argot que se utilizan en el chemsex, para hablar de unas personas que están muchas horas, a veces más de un día, más de 2 o más de 3 incluso, ¿no? Teniendo sexo bajo los efectos de drogas. Y también puede cambiar un montón el número de personas que participan en ese episodio. Según el tipo de escenario del que hablemos, hay más o menos personas. Incluso dentro de uno de los escenarios del chemsex, pues puede tenerse sexo solo con la pareja, pero a lo mejor intervienen muchas más parejas sexuales. La prevalencia de VIH y de otras ITS en cada uno de estos escenarios, o de los colectivos que entran en estos escenarios, son distintos, por lo tanto también es diferente el riesgo de transmisión de estas infecciones. Y luego el tipo de prácticas sexuales que se van a tener también pueden variar. Dentro del chemsex, por ejemplo, hay personas que el motivo por el que utilizan drogas es pues, para practicar fisting, que es penetración del ano con la mano, con el puño, y que para evitar parte de ese dolor pues, utilizan ketamina o poppers u otras sustancias. Entonces, esto nos da la pista de que la motivación para utilizar drogas en este contexto puede ser distinta aquí o allá. No es lo mismo anestesiarte frente a una situación de tener que tener sexo con personas que no te excitan, que no te estimulan y que incluso te repugnan, y tratar de evadirte y estar sin saber lo que está pasando, a utilizar drogas para explorar el placer o para buscar placer o para excitarte, y es un objetivo completamente distinto. Entonces, los motivos por los que se consumen cada uno de esos escenarios sexualizados son diferentes, y cuando tenemos algunos datos de lo que ocurre en esos escenarios, también nos da pistas y evidencias, las pocas que hay, sobre las sustancias, de cuáles son los usos de drogas, por ejemplo, aquí en el contexto de personas heterosexuales que acuden a clubs de swingers o de intercambio de parejas, en los que hay más consumo de alcohol, pero también puede estar presente el MDMA. Y en este caso, que es Holanda, si no me equivoco, pues hay presencia de GHB, de gas de la risa, cannabis, de poppers, pero esto puede variar también en función de la ciudad, en función del país y la ciudad. Es decir, el escenario de consumo de drogas para sexo en Barcelona puede ser distinto al de Madrid o al de Valencia, como veremos después en algunos datos. Y en Barcelona a lo mejor hay más consumo de metanfetamina, y en Madrid más de GHB o mefedrona, y en Valencia más de alfa-PVP. Y estas son evidencias, por ejemplo, de consumo de drogas en población heterosexual, donde vemos también que el alcohol y el cannabis, estos son en España, sí que son las sustancias que son más prevalentes, y aparecen muy, muy, muy lejos el consumo de GHB, GBL, metanfetamina y mefedrona. Y estos consumos pueden ser más altos en hombres que en mujeres. Pero nos hacen falta muchas más evidencias sobre los usos sexualizados de drogas. Entonces, para mí, un mensaje o conclusión de esta parte sería: sabemos que algunos usos de drogas se producen en un contexto sexual, y nos falta mucha información sobre cómo se producen y cómo les afectan y qué motivos tienen para tener este tipo de consumos. Y ni siquiera cuando hablamos de chemsex, que es el más estudiado de todos, por lo menos recientemente, ni siquiera ahí se está incluyendo el consumo de mujeres trans o de sus parejas sexuales o de personas no binarias. Es decir, todavía tenemos fotos muy incompletas. Y esto luego lo explicaré un poco más detenidamente, pero ni siquiera si no nos ponemos de acuerdo en cuanto a las sustancias que se consideran definitorias del consumo de chemsex, si cada estudio lo define de una manera y un estudio habla de 3 sustancias y otro habla de 5 y otro de 15, al final tenemos mucha dificultad para comparar datos. Con lo cual tenemos pistas, pero nos falta investigar de una manera mucho más intensiva, y también tener un consenso, falta un consenso para que tengamos un acercamiento mucho más estructurado. Y aquí lo que voy a mostrar en las siguientes diapositivas son simplemente imágenes, capturas de pantalla de webs
de clubs de swingers, de locales de intercambio de parejas o de personas heterosexuales que van a tener sexo, no siempre parejas. Y lo pongo para reflejar que esto es un tipo de escenario de consumo de uso sexualizado de drogas. Y es uno particular y que tiene su propia cultura. Es decir, que las normas y las dinámicas que se dan en este tipo de espacios son distintas, por ejemplo, de las que se dan en un contexto gay. Y a lo mejor el tipo de etiqueta, de maniobras, de cómo se interacciona, aquí es bastante particular. Incluso a lo mejor en este contexto, que hay hombres y mujeres, pues el precio es distinto para hombres y para mujeres, porque hay más demanda de hombres que quieren ir a este tipo de clubs que de mujeres. Y si tú vas acompañado de pareja, igual tienes un precio, pero si vas solo, pues pagas más. O, por ejemplo, hay normas en cuanto a la estética y cómo se viste, ¿no? Pues se descarta look playero o tipo gimnasio, se requiere máxima higiene personal, cuando hay otros locales que a lo mejor es una fiesta fetish de cerdeo o de gallumbos o de ropa usada y a lo mejor es ropa uniforme de trabajo y es después de salir del trabajo sin duchar y es con tu ropa que has trabajado y con todo tu olor. Es decir, que cada escenario puede tener sus propios códigos, normas, vocabulario, etc. Entonces aquí, por ejemplo, dicen pantalón largo, polo, camisa, pantalón largo, zapatos, chanclas no. Y bueno, al final sí que tenemos situaciones epidemiológicas también distintas en cuanto a la salud sexual y lo que vemos aquí con los datos de nuevos diagnósticos de VIH es cómo se distribuyen entre hombres y mujeres. Vemos que en el caso de los hombres, además el grupo de hombres gays, bisexuales y otros HSH, pues se da una concentración alta de los nuevos diagnósticos. Aquí lo vemos reflejado también por franjas de edad. Este color, este azul que no sé cómo llamar, sería digamos, la cantidad de diagnósticos que se están reportando, de nuevos diagnósticos en el colectivo de HSH o hombres GBHSH. Y esto lleva a que si hay grupos más vulnerables y se han identificado como tales, cuando hacemos estudios de consumo de drogas para sexo, también, en este caso, se focalizan más en este subcolectivo. No significa que no se estén dando en otros colectivos, solo que igual no se están estudiando tanto. Las evidencias que tenemos es que aquí son mucho más dramáticos y que están creciendo. Y cuando vemos los datos de las consultas en los centros de adicciones, por ejemplo, vemos que es este es el que está creciendo. Sin embargo, insisto en que tenemos datos incompletos y que el que prestemos más atención a este no significa que dejemos de estudiar a otros. Y también dentro de este sería necesario abarcar toda la diversidad de la comunidad LGTBI y no solo los hombres gays, bisexuales y otros HSH. Estos son datos de Madrid. Son datos de las demandas de tratamiento específicas de Chemsex y cómo han evolucionado de 2017 con 50 demandas a 2021 con 351. Como veis, hay una progresión creciente muy llamativa que nos indica que efectivamente hay más personas que están identificando que necesitan apoyo profesional y que están atreviéndose a demandarlo. Pero como veremos después, hay personas que no piden ayuda porque no saben dónde ir. Es decir, que quienes llegan son una fracción de los que, sabiendo que tienen problemas, han decidido dar el paso y además sabían dónde pedir ayuda, pero no todo el mundo sabe dónde pedir atención por problemas relacionados con el chemsex. Siempre cuando presento este gráfico o estos datos en Madrid, creo que es muy buen ejemplo. Creo que es algo a imitar y a copiar, porque el Ayuntamiento de Madrid, hay que darle la enhorabuena en el sentido de que ha cambiado su sistema de registro, su sistema de información de los CAT para incorporar una pestaña, un campo que le permita identificar si la persona demanda atención por chemsex. Y gracias a eso pueden dar estos datos. En el caso de Barcelona también tenemos otro tipo de datos que nos hablan de la proporción de inicios de tratamiento por trastorno por consumo de sustancias relacionadas con el chemsex en los CAS, que son los Centros de Atención y Seguimiento de Adicciones. Pero fijaros que habla de usuarios que toman las sustancias relacionadas con el chemsex. Es decir, no les han preguntado o han identificado que sean usuarios que tienen prácticas de chemsex, sino que toman metanfetamina, mefedrona o GHB o alguna de las sustancias habitualmente relacionadas con el chemsex. Entonces sería ideal que más centros, más comunidades autónomas, los profesionales y las redes asistenciales hicieran el esfuerzo de consensuar cómo identificar a los usuarios. Porque si no lo identificas, no sabes que tiene estas prácticas.
Y si no lo identificas, si no sabes que tiene estas prácticas, no le das un abordaje específico. Entonces, lo ideal es poder entender que ocurre esto y que si en un centro de adicciones estamos tratando a alguien que tiene un uso de drogas en un contexto sexual, si no hablamos de sexo, no lo estamos abordando de manera específica, que es una queja habitual en los usuarios. Hablamos de drogas, pero no hablamos de lo mío. Y lo mío es para qué las utilizo y con quién las utilizo y cómo las utilizo, ¿no? Entonces, esto creo que es un aspecto relevante que es necesario buscar el consenso para que se identifiquen. Y no solo el chemsex, o sea, que se identifiquen tanto el chemsex como las demandas de tratamiento por otros usos sexualizados de drogas. Porque si no los identificamos por separado, finalmente tendremos datos sucios, porque habrá usuarios que no tienen prácticas de chemsex que demandarán tratamiento por otras cosas y los pondrán como chemsex sin serlo. O sea, que necesitamos realmente tener campos de información para ambos tipos de situaciones. Desde 2017 el chemsex se incorporó como un problema de salud pública, primero en Barcelona y a continuación en Madrid. Solo que ese reconocimiento no vino siempre acompañado de un esfuerzo para organizar esa respuesta. Es verdad que estamos en un punto mucho mejor en cuanto a que las estrategias, los planes están reconociendo ya el fenómeno y están apostando por darle respuesta. Y en eso estamos, digamos, mucho mejor que hace unos años. Yo a lo mejor siempre me quejo de que, bueno, pues se puede hacerse mucho más, ¿no? Como esto que comentaba de identificar los casos. Y estoy hablando de chemsex sin explicaros qué significa el término. Entonces vamos a ello. El término chemsex es un término de origen británico y estamos hablando de la palabra chems, que es un eufemismo para hablar de chemicals o de drogas, y la palabra sex. Esto en Reino Unido, sobre todo en Londres, surge como un elemento de argot. Es decir, no es un tecnicismo para ellos, es algo que viene de los propios usuarios que tienen estas prácticas, que entre ellos hablan del término chemsex como algo para diferenciarse de otros tipos de gente que usa drogas para fiesta o para otras cosas. Y en el caso de España, cuando llega el término chemsex, no lo hacen la población diana, no lo hacen quienes tienen prácticas de chemsex. Ellos utilizan estas expresiones que veis abajo, o por lo menos este estudio es de 2017, en ese momento se hablaba de colocón, de sesión, de chill, de vicio, slam, que es el consumo inyectado. Pero en España el término chemsex llega vía técnica y de medios de comunicación. Viene por documentos, por artículos y lo conocen entre los profesionales. Todavía hoy, cuando preguntamos a un usuario si tiene prácticas de chemsex, hay usuarios que tienen prácticas de chemsex y que no reconocen ese término. Hay quienes hablan de chemsex o de chemsex, no importa, pero no es un término que venga del argot de los usuarios de España, sino de otro país. En el caso de España, como en Europa y Asia, se utiliza el término chemsex a nivel técnico, pero en Estados Unidos, Canadá, Australia, también se utiliza la fórmula de party and play, o sea, como estar de fiesta y jugar. Y bueno, pues simplemente para introducir esto diría que es un fenómeno que no es que sea totalmente nuevo, porque había uso sexualizado de drogas en este colectivo, pero se ha diferenciado de otros momentos históricos en cuanto aquí se han dado una serie de circunstancias conjuntamente muy llamativas, y entonces se ha categorizado o se ha conceptualizado a qué nos referimos cuando hablamos de chemsex. Y se han dado este tipo de discusiones. ¿Pero esto es solo de hombres o también de otros miembros de la comunidad LGTB? ¿Y qué sustancias? O sea, ¿qué drogas son las que decimos si consume esto y esto es chemsex, si no, no? O, ¿pero esto es nuevo del todo o ya está ocurriendo hace décadas? ¿Y esto es algo que ocurre por las aplicaciones y otras TIC o viene por otros motivos, ¿no? Entonces voy a tratar de responder algunas de estas cosas. Primero diría que este es el primer estudio referente sobre el chemsex que se hizo en el sur de Londres, en 3 barrios en los que estas prácticas eran más prevalentes y tuvieron esta definición. Entonces fue el primer momento en el que salta a la literatura el tema del chemsex y se definía como sexo entre hombres que ocurre bajo la influencia de drogas tomadas previamente y o durante el encuentro sexual. Percy Fernández Dávila hizo esta definición que a mí me gusta mucho por 2 cosas, porque habla del uso intencionado, es decir, la motivación, o sea, mi plan es que quiero consumir para sexo, no es que he salido de fiesta, me he emborrachado, no sé qué, y después he ligado y he tenido, no, hay un plan intencional, lo que quiero es tener sexo con sustancias. E introduce también el término, o sea, el aspecto del tiempo, ¿no? De la duración, que para mí es muy definitorio porque es verdad que cuando las sesiones de chemsex
la intención es tener este consumo de sustancias para tener sexo, no tendría sentido hacerlo por 10 minutos. O sea, el plan, construido culturalmente como sesión, tiene una intención de durar. Y la duración, luego vemos en datos, puede ser diferente de unos casos a otros, obviamente. Pero hay una intención de que dure. Y esta es una imagen de un corto que se llama O'Clock, G-O'Clock, y lo traigo simplemente para mostrar una idea, una escena, aunque es una recreación de lo que ocurre en una sesión de chemsex, que generalmente se dan en casas particulares. Y es un ambiente festivo, o sea, son amigos o personas o desconocidos que acaban de contactar por una aplicación de contactos o lo que sea, pero que están en un entorno muy desenfadado, probablemente con música de fondo, hay sustancias, pero no es continuamente consumo de sustancias, o pueden estar intoxicados, pero no están totalmente teniendo sexo todo el tiempo. Hay momentos para hablar, hay momentos para descansar, salir, tomar el aire, si hay terrazas, si hay balcón, si hay habitaciones. Cada uno, cada espacio es distinto y cada anfitrión pone sus normas. O sea que registramos muchísima variabilidad, pero sí que por tener un poco una pista, ¿no?, de qué está ocurriendo en ese tipo de espacio. G-O'Clock además hace referencia al consumo de GHB, que es una sustancia pues, que tiene un margen muy estrecho en cuanto a sus efectos. Si se toma más cantidad o no se guarda suficiente tiempo de espera entre toma y toma, puede producir una sobredosis y es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, el G-O'Clock hace referencia a en punto o a la hora del G, ¿no? Es el momento del G y suelen poner una alarma del móvil o lo que sea para decir, es el momento de tomar el G, lo tomamos todos a la vez y así no nos equivocamos. Es el momento G, todos tomando G, al cabo de una hora vuelve a ser el G-O'Clock. Y bien, para poder decidir qué es chemsex y qué no, y para poder hablar de esto y entender qué está ocurriendo en cada país, hemos celebrado diferentes reuniones del European Chemsex Forum. La primera la tuvimos en Londres, la siguiente fue en Berlín y la última fue en París, en noviembre del 19, pues unos meses antes de la pandemia. Y desde entonces no hemos podido tener otra. A lo largo de esos encuentros se han ido introduciendo algunos cambios, buscando ese consenso para decidir a qué nos referimos como chemsex y a qué no. Y en todos ellos, al final, lo que se está hablando es de un consumo de drogas en un colectivo. Y ese colectivo, al final, lo que está incluyendo es algo más que los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Este matiz yo creo que todo el mundo lo tiene claro, pero hay hombres que no se consideran gays o bisexuales, pero siendo trabajadores sexuales o otro tipo de circunstancias, también tienen prácticas de sexo con hombres. Pues bien, el elemento de consenso de referencia del European Chemsex Forum, después de debates muy sesudos, es que no todo uso de drogas sexualizadas es chemsex, sino que el chemsex es un tipo específico, un tipo particular de ese tipo de prácticas y que se da entre hombres gays bisexuales, otros HSH y personas trans y no binarias que participan en esta cultura. Bueno, no voy a insistir mucho en ello, pero sí que me parece relevante decir que por una parte tenemos las definiciones del European Chemsex Forum o las de los propios usuarios de chemsex, como los usuarios de la Comisión de Chemsex Support de Barcelona, de STOP. En los dos casos están hablando de esa diversidad sexual. Es decir, hay muchas personas dentro de la comunidad que pueden tener este tipo de prácticas. Pero luego, cuando nos vamos a los estudios, cuando vamos a las evidencias, ocurre que los estudios se dirigen solo a hombres gays, bisexuales y otros HSH. O a lo mejor incluye a hombres trans, pero después no hace un tratamiento, una desagregación o preguntas específicas. Con lo cual, al final, si hablamos de a quién afecta el chemsex, puede ser más diverso, pero si hablamos de cuántos hombres tienen este consumo o tal, estamos hablando de hombres porque los estudios se han dirigido de esta manera, ¿no? Tienen unos elementos pues que tienen unos criterios de exclusión bastante estrictos. Y entonces, si tú no eres un hombre que has tenido sexo con hombres, que te sientes atraído por hombres, bla, 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 pues no vas a poder participar del estudio. Con lo cual, pues perdemos la oportunidad de tener datos de otras personas LGTB que sí que tienen prácticas de uso sexualizado y que no están dentro de estos trabajos. Yo como sociólogo, pues utilizo algunas herramientas y una de ellas es la etnografía virtual. Lo vengo haciendo desde hace un montón de años. Esto es explorar lo que ocurre en información que está en Internet, en este caso en las aplicaciones de contactos. Me fascina, yo creo que estoy muy viciado porque me da un montón de pistas de qué está ocurriendo y pistas del terreno. Es verdad que yo no interactúo con nadie, solo cuento lo que observo y retrato lo que observo porque me parece muy interesante,
pero no interacciono en este tipo de trabajos. Y en el TFM del máster de sexología clínica, lo que me propuse fue identificar esa laguna. Yo, si estamos diciendo que la definición de chemsex hay muchas personas, pero luego los datos no están, voy a ver si encuentro indicios de mujeres trans o personas no binarias o hombres trans que tengan este tipo de prácticas. Luego me di cuenta que no era fácil identificar todas estas figuras en las aplicaciones de contactos, que en algunas sí que hay una etiqueta o una tribu o un algo que pone trans y que cuando tú vas a poner la etiqueta trans te salen todas las personas que estén ahí, tanto mujeres trans, hombres trans, como personas que buscan sexo con ellas. Sin embargo, no había una etiqueta igual para no binarias, para personas no binarias, con lo cual no pude identificarlas. Y también era más difícil localizarlas porque son menos visibles en general. No siempre lo cuentan a todo el mundo o lo ponen en sus perfiles. Pero bueno, sí que identifiqué un montón, no sé si aquí no están todos, pero muchos perfiles en los que había la información de 2 piezas de información. La persona que se identifica como mujer trans, en este caso, y algún código de argot que está intrínsecamente relacionado con el consumo de drogas en el contexto del chemsex. Son códigos culturales que cuando alguien dice chill, dice fiesta, o dice colocón, o sesión, o slam, hace referencia inequívocamente a este tipo de cultura sexual. Entonces, cuando hay una mujer trans que dice vicio, viciosa, fisting o lo que sea, slam es consumo inyectado, es sí o sí, es que no hay vuelta de hoja. Es verdad que hay quienes hablan de fiesta y yo tenía que diferenciar cuando hablaban de fiesta para salir de fiesta a decir estamos de fiesta o fiesta blanca o otro tipo de argumentos que dentro del mismo perfil me dieran a entender que sí que se refería a chemsex. Y bueno, pues fui recopilando este tipo de evidencias y mi conclusión sería no las excluyamos de los estudios de chemsex, porque si te están diciendo que hay personas con prácticas de slam que tienen consumo de alfa, de metanfetamina o de G, aquí arriba, alfa, G, están teniendo estas prácticas y tenemos que explorarlas, no las expulsemos de los estudios. Y esos estudios, además, esa búsqueda etnográfica nos cuenta lo que está ocurriendo en cada territorio, porque si esto, en este caso, la muestra es más pequeña, pero la aplicación de contactos en un territorio, si decimos Zaragoza, las personas que mencionan sustancias te están contando lo que están consumiendo en esta ciudad. Y como decías, ese escenario puede ser distinto de una ciudad a otra. Entonces, cuando aquí dicen mefedrona o buscotema, etcétera, nos están dando pistas de cuáles son esas sustancias. Para poder compararlas, también identifiqué, como en otros trabajos anteriores, cuáles eran los elementos de argot que utilizaban los hombres GBHSH, porque quería comparar si eran los mismos códigos de argot. ¿Cuáles eran diferentes? ¿Cuáles eran similares? Los recogí y también me encontré este hallazgo que me resultó muy interesante, porque aquí me encontré con los hombres que tienen sexo con mujeres trans y que utilizan drogas dentro de ese tipo de relaciones. Y esto es muy interesante porque es que estas personas no están en las definiciones de chemsex. La definición de chemsex habla de personas dentro del contexto de la comunidad LGTBI+. Pero aquí tenemos un perfil de personas que hablan de sexo con drogas con mujeres trans y sin embargo sería un poco extraño decir que lo que hacen ellas es chemsex y lo que hacen ellos con quien tienen ese sexo con esas sustancias no lo es. Y sería discutible porque ellos no son miembros de la comunidad. Pero lo que nos indica esto es que explórese, estudiese porque a lo mejor hay personas con este perfil que tienen también necesidades de salud. Y lo que no podemos es hacer como si no existieran. Y aquí está el resumen. Esto es una comparación de los códigos de argot utilizados por hombres cis y por mujeres trans y muchos de ellos son comunes. Muchos de ellos nos están hablando de prácticas de chemsex en diferentes perfiles de población. Incluso están hablando mujeres trans de mefedrona, de GHB, de cocaína o de alfa-PVP. Para mí esto es una evidencia cualitativa que puede inspirar a que con mayor motivo que se estudie cuando haya un trabajo dirigido a abordar el chemsex. Que recojamos toda la población que pueda tener estas prácticas y que después se desagregue y se compare entre sí. Y estamos hablando de sustancias, yo no voy a profundizar en esto, pero sí que por lo menos dar una referencia de que no cualquier uso de cualquier sustancia sería chemsex. Es decir, personas que quedan a beber alcohol o a fumar tabaco
aunque tengan sexo entre ellas, pues probablemente ese uso de alcohol o de tabaco no va a dar lugar a una sesión de 3 ni de 4 días. No lo va a provocar, quiero decir. Eso ya ocurrió toda la vida, que se fumaba y que se bebía alcohol, y eso no ha generado un patrón como el que estamos viendo en el caso del chemsex. Y aquí hay una clave, y es que en el Reino Unido, que es de donde emerge el grueso de la literatura y de las evidencias sobre el chemsex, ellos hacen una definición mucho más restrictiva. Solo consideran chemsex si se utiliza GHB, GBL, mefedrona y metanfetamina. Alguna de ellas con otras sustancias. Pero cuando nos encontramos en Londres en el primer European Chemsex Forum y fuimos personas de muchos países, lo que nos dimos cuenta es que cada país tenía su propio escenario de consumo y que había españoles que decían, pero nosotros utilizamos también no sé qué cosa, ¿no? O venían italianos que decían, pues en Milán esto se hace con otra sustancia, crack. Entonces, el mercado de sustancias disponibles en cada ciudad es distinta y lo que hay es un común cultural de esa idea de sesión, de esa idea de chill. Y sin embargo, después habrá personas que en su ciudad no tienen ninguna de estas tres y lo hacen con cocaína, con poppers, MDMA y lo que tengan a mano. Es decir, que se adapta ese referente de cultura de sesión al escenario de lo que es viable conseguir aquí, ¿no? Pero bueno, en definitiva, metanfetamina, GHB, GBL, mefedrona, cocaína, ketamina, poppers, MDMA y otras, porque como digo puede ser variable. Por poner datos de estudios, estos son datos de Homosalud de 2021, que son recientes, y estas son las sustancias más consumidas cuando se les preguntaba por el tipo de sustancias utilizadas para chemsex en los últimos 12 meses. ¿Veis que aparece arriba el poppers, GHB? A veces no sé si utilizar el término de argot, pero bueno, G sería el GHB. Luego aparecen todos los fármacos para favorecer o potenciar la erección. Entender que si estamos utilizando algunas sustancias que pueden interferir la propia erección, pues también si afectan a la erección y el episodio de sexo es largo, pues con mayor motivo para utilizar algo que favorezca esa erección. Mefe, que es la mefedrona, tina, que es la metanfetamina, cocaína, y después ya a otra distancia ya más bajo, pues cannabis, MDA, ketamina. He dicho cocaína, sí, cannabis, MDMA, ketamina y otras sustancias en menor proporción. Este es otro estudio y viene a aparecer en primer lugar también el poppers, después el cannabis, cocaína, los fármacos para favorecer la erección, GBH, GBL, éxtasis, mefedrona. Y como os decía, si cada estudio pregunta de una manera distinta por las sustancias y no se exploran las mismas, si la lista de sustancias es diferente, cuesta mucho buscar la comparación. Más si la pregunta es distinta. No es lo mismo sustancias que has utilizado para chemsex en el último año que si has utilizado alguna sustancia recreativa inmediatamente y o antes durante alguna relación sexual, o si se pregunta la última vez o si se pregunta como enemis por sustancias estimulantes. El que tengamos preguntas tan distintas nos impide tener esa comparabilidad. Esto es de un programa de Madrid que tuve el gusto de coordinar para el Ayuntamiento de Madrid, Pausa, un programa de acercamiento que hablaré de él más tarde. Pero bueno, nuevamente son datos que nos muestran un escenario, en este caso local, y aquí es la mefedrona y el GHB los que aparecen en primera línea en usuarios que han solicitado atención. Estos son usuarios que a través de un programa de acercamiento se les ha ofrecido la posibilidad de hablar con un profesional. Y dentro de este escenario se les preguntaba después qué sustancias les preocupaban más y efectivamente la mefedrona, la metanfetamina estaban en primer lugar junto con el GHB. Otra discusión que se tiene en el contexto del chemsex es si esto es grupal o no, porque en algunas posiciones, como en este folleto francés, se define el chemsex como una práctica grupal, colectiva, necesariamente como algo de grupo. Y luego cuando vemos datos de algunos trabajos nos dicen que no, que hay personas que solo tienen sexo con una persona o que tienen sexo de uno en uno con muchas personas como una secuencia, pero no de manera grupal. En este documento que publicamos en el Ministerio de Sanidad, que era un documento de preguntas y respuestas sobre chemsex, se abordó el tema, se consensuó y esta era la definición de consenso, ¿no? En cuanto a quienes participan. Puede ser de uno a uno, con una pareja ocasional o estable, puede darse en formato trío. Cuando son más de 3, cuando hablamos ya de 4 o más, hablamos de sexo grupal, pero también hay quienes tienen prácticas de chemsex en solitario. Esto es
más común de lo que nos imaginaríamos. E incluso dentro del mismo episodio de chemsex, una persona puede alternar, puede tener varios tipos de agrupación sexual, si lo queréis, a lo largo del mismo episodio. Es decir, que tenga un sexo grupal o individual con una pareja, etcétera, pero que llegue a casa después de muchas horas o de un día o dos y que no consiga dormir porque ha tomado metanfetamina, está muy estimulado y sigue excitado y entonces sigue teniendo, pues no sé, consumo, masturbándose, viendo pornografía o interaccionando con otras personas a través de una webcam o intercambiando fotos a través de una aplicación de contactos. Eso estaría dentro del mismo episodio, por lo cual el mismo episodio puede utilizar diferentes sustancias, tener diferente número de parejas sexuales y tener diferentes contextos de empezar en una casa, pasar por una sauna y después acabar en otro sitio, en un club de sexo, por ejemplo. Y tenemos referencias sobre el número de hombres con los que prefiere la persona practicar chemsex. Esto es de Homo Salud. Y bueno, hay quienes prefieren tenerlo de uno a uno, no necesariamente grupal. Y en este otro estudio de Madrid lo que nos da pistas es que hay diferentes tipos de formatos de chemsex o de sesiones. Y por ejemplo, hay personas que prefieren estar con personas que ya conocen, pues porque tienen prácticas muy específicas y son anfitriones a lo mejor y lo celebran en su casa y no quieren invitar a cualquiera, y no quieren que les roben, no quieren que haya follones o invitar a aquel que siempre tiene sobredosis de GHB. Entonces hay personas que prefieren tener como un grupo de referentes estables para practicar slamming o fisting o la cosa que más les guste y que no siempre es fácil de encontrar. Sin embargo, a lo mejor hay otras personas que lo que les estimula o les excita mucho es tener sexo con desconocidos y que no repetir, por ejemplo, ir de casa en casa o de local en local y siempre tratar de tener una situación de morbo con personas diferentes. En cuanto a la duración, aquí tenemos una pista de Homo Salud y hay un porcentaje de sesiones que se dan cortas, pero hay una cantidad relevante también de personas que tienen episodios más largos, algunos de más de 24 horas. Y el que alguien tenga episodios de más de 24 horas no significa que siempre los tenga, pero que puede haber días, a veces o en ocasiones, que se les vaya de las manos y que esté más tiempo del que tenían previsto. Estoy hablando un montón. Me podéis cortar o parar si hay algo que veis que no entendéis o que utilizo algún código o algo que se os escapa. No sé si hasta aquí alguien quiere preguntar algo y así que circule el micro y que os acerquen y que no os durmáis, que es una hora muy delicada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Aquí hay un micro. Ay, perdona, que no os he avisado que... Que yo no he entendido muy bien, o sea, estás hablando todo el rato de que más bien de hombres que tienen sexo con hombres, pero o lo he entendido mal, el de swingers eran heterosexuales, ¿no? ¿O no? Ah. Sí, con eso quería explicar que uso de drogas en contexto sexual puede haber muchos tipos. Y el de que se dan los clubs de swingers, personas que puedan consumir drogas cuando van a un intercambio de parejas a un club de swingers, es un tipo concreto. Y eso no es chemsex. Y el que se da en personas que ejercen la prostitución y que toman drogas y están teniendo sexo, pero eso tampoco es chemsex, no es una sesión. Es decir, si yo estoy tomando drogas porque mis hijos están en Latinoamérica, estoy sola, aislada, no quiero tener sexo con estas personas, pero me veo obligada o por la situación o por lo que sea, necesito evadirme, anestesiarme o por otra motivación, pero no estoy excitada, no quiero esto, no es mi plan de vida, no estoy explorando el placer. Eso es una motivación muy distinta de alguien que diga, quiero practicar fisting, pero si no tomo ketamina y no sé qué, me duele. O quiero experimentar esto, esta fantasía sexual, o quiero buscar el placer. O gente que te dice, no voy a utilizar preservativo porque me estoy drogando. Si me estoy drogando y asumiendo riesgos para sentir placer y me pongo preservativo, con el preservativo no voy a sentir nada. Y yo lo que quiero es sentir placer. Entonces, por eso los puntos de partida a veces son tan distintos que las motivaciones, aunque siempre son individuales y no podemos generalizar tanto, pero en general, dentro del contexto del chemsex, sí que hay una intención, y lo veremos también, de explorar.
de sentir, de excitarse. Luego ya veremos también los motivos, ¿no? Que a veces son muy complicados, pero sí que son escenarios distintos. Entonces la diferencia básica es que hay muchos tipos de usos sexualizados de drogas y cada uno de ellos es como una cultura distinta, si se quiere. En este caso hay una cultura claramente porque tenemos códigos de comunicación que solo entienden quienes están dentro y que es como un argot muy específico. A lo mejor quienes solo ven porno en su casa, aislados, tomando cocaína, pues igual no se juntan, igual no comparten, igual no tienen una cultura de códigos de argot y es un comportamiento sexualizado también, pero no llega a tener la sensación de un fenómeno que está explotando y que entre ellos a lo mejor no ocurre nada, ¿no? De ahí un poco la diferencia. No. Claro, el matiz sería que sería difícil entender el chemsex sin el papel que han jugado un montón de elementos que tienen que ver con la cultura LGTBI, con la cultura gay y la cultura sexual gay. Es decir, sin el VIH, sin el sexo en grupo, sin las saunas, sin el cruising o sin un montón de elementos del ocio gay, sería difícil de hablar de chemsex. Por eso, si habláramos de autouso sexualizado de drogas y llegara a crecer y se convirtiera en un fenómeno también y estuviera en los medios de comunicación, etcétera, habría que darle otro nombre a ese fenómeno de uso sexualizado de drogas. O sea, todo sería en uso recreativo, todo sería en uso en contexto sexual, pero chemsex es el nombre de esta cultura sexual. Ese sería un poco el matiz. ¿Sigo? ¿Y dónde se practica? Sí. No. A ver, si yo voy a un club de swingers y utilizo las drogas para tener sexo, eso es un uso sexualizado, pero no chemsex. Chemsex sería el uso sexualizado de drogas vinculado a la cultura sexual LGTBI+. Si queremos ponerle otro nombre, podemos identificar qué nombre ponerle. Claro, no pasa nada, no es normal. No es fácil, además. No es fácil. Si, por ejemplo, hablamos del contexto de la prostitución, es un uso sexualizado, pero sería difícil hablar de una cultura del uso de drogas en la prostitución si no hay una interacción. Sí. Vale, voy a dar algunas pistas más que yo creo que van a ayudar a retratar por qué hablamos de cultura sexual. Cuando veamos los códigos y el papel que tiene la aplicación de contactos o el circuito turístico, veremos que ahí hay como elementos que conforman un pack. Tenemos evidencias también de dónde ocurre el chemsex. Entonces, fundamentalmente, como aquí en los datos de Mosalud, ocurre en casas particulares. Puede ser que tú seas el anfitrión o puede que tú vayas a casa de alguien. Pero preguntados, esto es respuesta múltiple, en cuáles de estas circunstancias has tenido prácticas de chemsex, el 83% había tenido sexo en casa de otro, sexo con drogas en casa de otro o en su propia casa, y un 21%, que no es moco del pavo, lo había tenido en hoteles. Y esto está vinculado con el ocio y los circuitos de ocio que luego comentaré. Clubs de sexo, saunas, ya sea en cabinas abiertas para cualquiera o en una cabina con llave que tú pagas más para tenerla y es como una cabina privada. En zonas de cruising, etc. Pero quedaros con la copla que fundamentalmente esto ocurre en las casas privadas. Estos son datos de EMIS, de otro estudio de 2017, y también, sobre todo en casas particulares, la tuya o la de otro, clubs de sexo, sauna, habitación de hotel, aquí mucho más bajito, también es más antiguo, zona de cruising, etc. Y estas son pistas de en qué sitios ocurre el chemsex y ocurre también en negocios, por ejemplo, en algunas saunas, en algunos clubs de sexo. Y no es una crítica, simplemente retrato lo que hay. Esto es una captura de una web de una sauna en Madrid que habla de la zona chill o de la zona chill out. En la zona chill out te ofrecemos además cine porno. Y chill es un código de argot que está vinculado al chemsex. Como aquí, de otra sauna que dice: aprovecha esta oportunidad única de disfrutar del chill más seguro, limpio y divertido de Madrid. Es decir, cuando un negocio utiliza términos de argot que se refieren a esta cultura sexual para decirte que la practiques allí, te está invitando o te está indicando que en ese espacio se puede hacer un chill. Y en ese espacio a veces hay redadas.
Durante la pandemia hubo pues, repetidamente redadas, pues, porque era un espacio en concreto pues, que había un número altísimo de usuarios, se podían contar por cientos, cuando no estaba permitido en otro tipo de locales y cuando las condiciones de ventilación en un local de este tipo pues, son muy escasas. Si hay cabinas, pues las condiciones de ventilación de una cabina pues, son todavía más limitadas. Y esto es de la misma redada y es la aprehensión, es fuente de la Policía Nacional de las sustancias que aprendieron. Esto que veis aquí como un botecito con un gotero, estos son de GHB. Y lo que hay en fondo son botes de poppers. Y bueno, otra pregunta que decía que se ha tenido en este contexto ha sido si esto es nuevo o esto ya venía ocurriendo, porque hay quienes dicen, pero si esto es muy viejo, esto ya pasaba antes. Bien, incluso hay quienes hablan de drogas tradicionales y nuevas drogas. Y dicen, es que antes se utilizaba cocaína y poppers y ahora se utilizan estas sustancias que son nuevas. En realidad, el término de nuevas drogas, o legal heights, o research chemicals, o como se diga esto, es mejor, como dice aquí Fernando Caudevilla, reservarlo para las sustancias nuevas de verdad, las que aparecen este año. Es decir, una sustancia nueva que no se conoce, que no hay literatura, que no sabemos cómo interacciona con otras, etcétera, eso sería una nueva droga. Y algunas que se utilizan en el chemsex, como la mefedrona, la metanfetamina, ketamina, no son tan nuevas, son viejas también. Es decir, se han incorporado a este contexto, pero no es que sean nuevas, ya se conocían. Y luego hay quienes dicen, pues también si, bueno, pues que tenemos evidencias de que este consumo de drogas ya existía, o sea, que en hombres gays, bisexuales y otros HSH ya tenemos estudios de diferentes países hablando de que tienen un consumo de drogas superior, más alto que el resto de la población, y que además se había relacionado con conductas de riesgo sexual. Y por eso también parte de los estudios la habían explorado, ¿no? Pues porque se sabía que detrás de ese consumo de drogas podía haber relación con prácticas de transmisión del VIH. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que se han incorporado más sustancias, que no nuevas, pero que antes no se utilizaban en este contexto, como la metanfetamina, la mefedrona, GHB, ketamina, que se ha incorporado la vía inyectada, que antes en este colectivo no se daba, y aquí se llama SLAM o slamming, que es un código de ARCOT, que es una referencia a una sexualización de esa vía de consumo. Y se han dado nuevos patrones de consumo que hacen que se generen sesiones muy largas, que antes no se daban. Antes había orgías. Una cosa es una orgía y otra cosa es una sesión. En una orgía no necesariamente se utilizan drogas, puede ser una orgía sin sustancias. Cuando alguien te dice estoy de chill o de sesión o de guarrichill, lo que te está diciendo es pues que tiene un plan y en ese plan hay drogas y si no, no es una sesión de chemsex, será una orgía. Y orgía puede ser tanto personas gays como en cualquier persona, obviamente, los romanos. O sea, es que es una cosa más, eso sí que es viejo, ¿no? Y otra cosa que se ha incorporado aquí es el uso de las tecnologías, que ahora lo desarrollaré. O sea, cómo han tenido un papel fundamental en que esto tenga recorrido, pues unas aplicaciones de contactos o unos elementos tecnológicos, no solo las apps, también pues el WhatsApp, la geolocalización, o sea, Google Maps, que han facilitado que cualquiera llegue a una ciudad o a un barrio o pasee por la calle cuando vuelve de fiesta y pueda encontrar parejas sexuales y parejas de consumo. Y eso sí que es distinto, porque décadas atrás no era tan fácil. O décadas atrás, o cuando yo era jovencito, pues había unos locales que abrían sobre todo los fines de semana y si alguno abría entre semana casi no había gente. Y el viernes y el sábado, sobre todo por la noche, era cuando ibas a un lugar de encuentro, a conocer gente o con tus amigos o lo que fuera. Mientras que ahora cualquier día de la semana, a cualquier hora, a las 24 horas, aunque no estés en tu ciudad, aunque no estés en tu país, puedes utilizar una aplicación de contactos y en cuestión de X minutos u horas, depende de tu habilidad, de tu edad, tu físico, lo que busques, lo que aportes, si tienes sitio o mil cosas, pero es relativamente fácil comparado con hace unas décadas, ¿no? Y eso cambia la ecuación, eso rompe, digamos, el esquema de disponibilidad y la facilidad, y el que sea más fácil y más inmediato, te cambia el chip. Porque si realistamente tú puedes quedar con alguien en cuestión de media hora, eso décadas atrás no era tan fácil, a no ser que te fueras a un lugar de cruising por la noche, este sitio o este local o esta discoteca que estaba o esta sauna que había, ¿no? Pero es que ahora está como, es mucho más abierto y plural.
todo esto no significa que los comportamientos de consumo de drogas de antes hayan desaparecido. Hay gente que sigue utilizando poppers como toda la vida, gente que sigue utilizando cocaína como toda la vida. Es decir, hay usuarios que no han cambiado la sustancia de elección y hay otros que han incorporado sustancias nuevas. Y en este contexto se ha popularizado el policonsumo. Y cuanto más personas participen en una sesión, más probabilidad de que uno u otro traiga consigo una sustancia que a lo mejor tú no has experimentado. O traiga una sustancia que a ti se te ha acabado lo que habías comprado y alguien trae más, aunque sea de otra cosa, y si quieres seguir el plan es más probablemente que experimentes con ella, ¿no? O que la utilices. Entonces, no es que haya cambiado todo, hay personas que siguen haciendo lo que hacían y hay otras que están incorporándose a estas prácticas. Y algo que sí que refleja esa idea de cultura son todo este tipo de elementos que vienen recogidos en el position paper del European Chemsex Forum y que hablan de cómo esto sería difícil de entender en el contexto LGTBI, el chemsex, si no fuera por el papel que ha jugado el VIH y el trauma que esta epidemia ha provocado en el colectivo, ¿no? También las actitudes hacia la sexualidad de las personas gays, el bullying, el acoso, el estigma, y el estigma por varios frentes. Por una parte por ser gay o bisexual, por otra parte por tener VIH, la xenofobia. Y parte de esa presión se da dentro del colectivo. O sea, esto me parece importante reflejarlo porque hoy en día es probablemente, a ver cómo decir esto que es impopular, pero yo soy gay y por la calle no me van gritando maricón, maricón, no me van agrediendo. Hay personas que les ocurre y desgraciadamente está subiendo y conforme más visibles somos, ocurre. Pero parte del odio y parte de la presión y de los insultos que recibimos son internos dentro del colectivo. Tú te pones una aplicación, te pones tu foto o lees simplemente el perfil de los demás y ahí aparece no afeminados, no viejos, no gordos, no maricas, hombre para hombre, masculino para masculino, tíos masculinos, actitud. Y hay personas de tu propio colectivo que te están dando caña o te están diciendo que tú no eres atractivo porque no eres el ideal de cómo tiene que ser un hombre o cómo tiene que ser esa masculinidad o esa concepción que tienen de cómo se tiene que comportar uno. Entonces, aparte de lo que se recibe por fuera, dentro del propio colectivo, alguien con VIH que pone que tiene VIH o que pone que es indetectable o que utiliza cualquier fórmula que te da las aplicaciones para decir que estás en PrEP, que tienes VIH, lo que sea, recibe caña de su colectivo. Y amigos que me han enseñado mensajes que han recibido absolutamente de denuncia, ¿no? De odio. O sea, que parte de la presión es interna y no es que esté diciendo que la gente es muy mala, es que parte del colectivo ha absorbido esa homofobia institucional y ambiental y cultural y la rebota porque la ha interiorizado y esa homofobia interiorizada la expresa obligando a los demás a ser más masculinos, más machos, más lo que sea y te invalidan si tú no te correspondes con ese. Así que bueno, hay unas tensiones dentro de este colectivo en cuanto a lo que es la vivencia de la masculinidad, la feminidad y la construcción de esa identidad y esto hace pues que dentro de esos juegos y dentro del uso de sustancias también haya representaciones y roles que se interpretan y cuando alguien busca sexo a saco puede que utilizando las sustancias juegue también con esa experimentación de ese rol más activo a saco utilizando sustancias o no tengo límites, hacedme lo que queráis, soy todo tuyo, utilízame, úsame, etcétera, etcétera. Es decir, las sustancias pueden permitir que haya personas que se desinhiban y que tengan comportamientos a veces sin filtros, a veces extremos. No significa que no puedan darse sin sustancias, pero puede que las sustancias potencien determinado tipo de interacciones o de comportamientos. Todo esto es muy discutible, ¿eh? Más elementos, pues la cultura de las saunas gays, es que esto entre hombres y mujeres no existe a este nivel. Es decir, el concepto del cuarto oscuro, que tú te metas y que un desconocido te pueda tocar y agarrar sin saber quién es, a veces sin previo aviso, sin permiso, que en otros casos diríamos, esto es una agresión, esto es con el Código Penal nuevo, esto aquí no se da. Hay como una cultura de consentimiento diferente que es difícil de entender, pero que se ha construido históricamente de una manera. Y es verdad que depende del tipo de contexto, varía. No es lo mismo un cuarto oscuro que una zona de cruising, con un sex club, que la aplicación de contactos. Y cada escenario tiene sus normas, y sus tiempos, y sus códigos. Y bueno, todo esto era para explicar esa construcción de ese fenómeno
ponerme muy cachondo, son términos de argot. Perraco, ponerme cerdo, guarrete. Guarreo o cerdeo es un término de argot utilizado para referirse a juegos sexuales con olores o con fluidos corporales. Puede ser semen, puede ser sudor, puede ser saliva, el olor de los sobacos, etc. Potenciar el placer de mis zonas erógenas, es decir, utiliza sustancias para buscar placer, para intensificar sensaciones, para mejorar el rendimiento sexual o retardar la eyaculación, para quitar el cansancio, para aguantar más, para liberarme de preocupaciones y olvidarme de problemas personales, es decir, como forma de canalizar malestar, frustración, etc. Y aquí llegamos al slam, que es uno de los elementos que, aun siendo minoritario, forma parte de la cultura del chemsex, y es el uso sexualizado de la vía inyectada. La vía inyectada, que ya la conocíamos en otros contextos de personas vulnerables y en exclusión social o riesgo de exclusión social, aquí pasa a ser un elemento fetichizado, si se quiere, incorporado como ritualizado, que tiene su propio género pornográfico y que hay personas que en aplicaciones y también en vídeos, páginas de pornografía, como Pornhub, están compartiendo la inyección, compartiendo el momento en el que se inyectan, desnudos generalmente, y sube el flash, y no, aun siendo páginas de pornografía, no están mostrando tanto el sexo que ocurre bajo los efectos de sustancias, sino que están mostrando el subidón. Y quienes ven estos vídeos, si ya tienen esa experiencia y ya se han inyectado metanfetamina o mefedrona, por ejemplo, que son las sustancias más habitualmente inyectadas en este contexto, son capaces de identificar lo que está sintiendo esa persona. Es decir, ver a alguien inyectarse para tener sexo, aunque no veamos el sexo, está disparando, es un disparador. Es como lo que desencadena el que me sienta de una manera en particular y que tenga un craving potente porque es que lo estoy viendo y mira la cara, ¿no? Mira cómo tal. Entonces, es una vía minoritaria, aunque es verdad que cuando preguntamos a los centros de adicciones nos dicen que minoritaria. Hay muchísima gente. La mayoría de mis usuarios consumen vía inyectada o han consumido vía inyectada. Claro, quienes consumen vía inyectada en mayor medida pueden tener problemas y demandar atención. Entonces, no es lo mismo si vemos datos de estudios de comportamientos, que ahí vemos que es una vía minoritaria, pero si hablamos con centros, vemos que quienes se inyectan tienen más problemas, es decir, tienen más impactos de salud, la vía inyectada es más agresiva, puede haber también más riesgo de transmisión de hepatitis C, todos los riesgos vinculados al mal uso de la técnica de inyección o el uso compartido. Y bueno, pues eso, es una vía que tiene sus propias particularidades y riesgos. La proporción de quienes han practicado chemsex alguna vez en la vida o en el último año, etcétera, vemos que bueno, es relativamente baja respecto al número de personas que tienen las prácticas, pero es verdad que cuando lo vemos en diferentes estudios a lo largo del tiempo, sí que parece que aunque no esté disparándose, puede que esté aumentando o puede que haya más personas que lo hayan experimentado alguna vez. Y las drogas más utilizadas en el slam o slamming, la vía inyectada, son la metanfetamina, conocida como tina, mefedrona, ketamina, MDMA y otros combinados de drogas ya en muchísima menor frecuencia. Generalmente es metanfetamina, tina o mefedrona u otro tipo de catinonas sintéticas. Y ahora ya llega el momento de decir, pero bueno, todo esto, ¿cómo de grande es? ¿A cuánta gente le está pasando esto y cómo está evolucionando? EMIS es la encuesta europea más grande, se ha hecho 2 veces, en 2010 y 2017, sobre conductas sexuales, una encuesta online dirigida al colectivo de hombres gays, bisexuales y otros HSH. No es específica de chemsex, ni mucho menos. De hecho, en la primera edición no se preguntó por el uso sexualizado, se preguntó por consumo de drogas, pero no se desagregó si se daba en contexto sexual o no. En esta segunda se introdujo esta pregunta que cuando yo lo revisé dije, ¿por qué preguntamos por estimulantes y no por drogas? ¿O por qué les damos la explicación de por qué lo utilizan? Si es para hacerlo más intenso o más largo, no lo contemos. O sea, yo hubiera preguntado por uso de drogas para tener sexo, sin explicar si eran estimulantes o no, porque las personas no siempre saben si estás estimulante o no lo es. Creo que es una pregunta un poco mal construida. Pero bueno, con esta pregunta tan mal construida, preguntada a todos estos usuarios que participaron en diferentes países, vemos que España estaba entre los que esta práctica era más prevalente. Y si aterrizamos y desagregamos a nivel estatal, en algunas comunidades autónomas esta práctica también era más prevalente. En el centro, en colores, veis las comunidades donde es más prevalente y en azul, desagregadas,
las ciudades. Como es un fenómeno sobre todo urbano o predominantemente urbano, en las ciudades suele ser más alta esa prevalencia que en el caso de la comunidad. En este caso aparece Aragón 5% y Zaragoza 5,2%, pero realmente hay que cogerlo un poco con pinzas porque probablemente el grueso de los que participaron eran de Zaragoza. Es decir, si hay un territorio que hay zonas que son despobladas, es más probable que quienes contesten estén también en la ciudad y que coincida más. En otros casos, pues la distancia es mayor, ¿no? Pero bueno, el análisis hay que cogerlo un poco también con cuidado en el sentido de que si las Ns no son muy grandes, no te dan finura y además aquí estamos hablando de 2017 y después de una pandemia y todo, hay muchas cosas que han cambiado. Y ahora tenemos aves más baratos desde Zaragoza a Madrid y a Barcelona y eso también, aunque no lo parezca, es un elemento fundamental. Entran más compañías de bajo coste para trenes, más fácil hacer chemsex, más fácil pasar fines de semana en Madrid o en Barcelona. Y bueno, nada, datos, simplemente como retrato, decir que, bueno, salía sobre todo Baleares, Cataluña y Madrid como las comunidades donde las prácticas sean más prevalentes, pero el dato grueso con esta pregunta un poco mal hecha era este, ¿no? Que de los encuestados, que eran 10.000, que no es moco de pavo, es una cifra suficientemente relevante, pues preguntados si habían utilizado drogas estimulantes para hacer que el sexo fuera más intenso, que durara más tiempo en los últimos 12 meses, el 14,1, en las últimas 4 semanas el 7,6. Este último es relevante porque no es lo mismo que haya ocurrido en el último año que sea reciente, porque esa pista de reciente, como cuando se pregunta sobre digamos, lo más cercano, te está dando, abriendo la puerta a que estés refiriéndote a algo que ocurre de manera más habitual, ¿no? Hay patrones distintos de consumo y hay personas que sus vacaciones o su episodio o su orgullo no sé dónde es como el momento de desatarse, mientras que el consumo habitual es un patrón en el que si la persona lo tiene todas las semanas o con mucha frecuencia, pues con mayor medida es posible que tenga algún tipo de problemas. Es decir, a medida que se intensifican y se mantienen las prácticas, es más probable que ocurran eventos adversos o efectos no deseados o adicción. Depende de lo que se consuma. Y un dato muy interesante de EMIS es que había algunos grupos, subgrupos de personas que respondían a la encuesta, en los que estas prácticas eran más frecuentes, más prevalentes. Y ahí estaban quienes tenían sexo transaccional o sexo a cambio de dinero, los hombres con el VIH, importante, y los de origen extranjero. En datos posteriores hemos visto a través de muchos estudios que estas prácticas son mucho más prevalentes en hombres con el VIH. Fundamentalmente, es decir, es como un claro identificado grupo de población en el que esto ocurre más. Pero también en hombres en PrEP. Y veis que estoy hablando de hombres porque no tenemos un dato equivalente de estudios que hayan explorado mujeres trans o en personas no binarias, pero bueno, aquellos que están en PrEP, en parte, es porque han tenido conductas de riesgo y se han visto expuestos o han tenido prácticas que han generado diagnósticos de ITS y se han sentido más vulnerables y parte de ellos están dentro de PrEP o han solicitado el tratamiento porque sentían que involucrándose en estas prácticas estaban ya más al riesgo. Si una parte de quienes tienen prácticas de chemsex viven con VIH ya, otros están en PrEP, pero hay un grupo que no está en una circunstancia ni en otra, ese último es más vulnerable al VIH, unos porque ya no lo pueden adquirir ni transmitir si son indetectables, otros porque están protegidos y toman bien el tratamiento, pero estos últimos, si entre sí a cualquiera teniendo sexo sin protección, que es muy habitual en este contexto, lo adquiere, pues en un sexo grupal y reiterado de varias semanas, sesiones de findes, etcétera, tienen mayor probabilidad de contraer el VIH. Es decir, es una población altamente al riesgo. Y bueno, pues aquí diferentes pistas sobre cómo ha ocurrido esto de alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses. Y en el estudio de Homosalud hacen algo particular que fijaros que hay un 27,5 y un 9,4. Aquí están diferenciando haber consumido para tener sexo en los últimos 12 meses y en la última dice ha consumido intencionalmente para que el sexo fuera por mucho tiempo en esos últimos 12 meses. Y veis que hay una diferencia grande. Ellos consideran solamente chemsex en este estudio al último grupo, al 9,4, que son los que tienen el patrón cultural de intención para hacer algo largo con sexo, con sustancias.
Mientras que en el otro grupo, a lo mejor ha consumido poppers un día, o alcohol, o coca, o a lo mejor alguna de estas sustancias, pero no con esa intencionalidad. O a lo mejor se la han dado en un chill, pero no era un guarri chill, y al final sí que se ha liado con alguien. Chill y guarri chill son dos términos que no se utilizan de manera homogénea, son de argot. Y en algunas ciudades, como Madrid, por ejemplo, es más frecuente que digan chill cuando están con amigos, consumiendo sustancias en una casa, que esto en la pandemia era muy habitual, y guarri chill cuando además había sexo. Entonces, si hay sexo, es guarri chill. Y si tiene sexo igual y lo llaman chill, con lo cual es un poco confuso, pero es que esto no es la Real Academia de la Lengua Española, son argots y puede variar de una ciudad a otra la interpretación y el término. Pero me llama la atención, o quiero llamar vuestra atención, mejor dicho, sobre que hablan de chemsex con un 9,4% de personas que han tenido ese patrón, pero hay un 27,5% que también ha tenido uso sexualizado, aunque no lo consideren chemsex, aunque no esté en esa idea de vamos a montar una sesión, yo voy a ser el anfitrión, ¿no? Voy a ir un poco más rápido, pero bueno, pistas sobre la edad de inicio, y puedo decir aquí que hay diversos estudios que no son muy consistentes, pero que hablan de picos en diferentes franjas de edad. Desde personas que se han incorporado después de los 50 años sin haber consumido drogas previamente, a personas que su primera relación sexual ha sido con drogas. Es decir, imaginaos cómo puede marcar que tu primera relación sea tomando drogas para una sesión de chemsex. Y bueno, pues la frecuencia del chemsex según la edad de inicio, el impacto económico. Es decir, hay diferentes patrones, como estaba comentando, que aparezcan más efectos problemáticos. Y si estamos hablando de todo esto y que tiene este tipo de situación epidemiológica, es porque realmente esto tiene implicaciones graves para la salud. Sí. Ay, gracias. Que antes de pasar a esta otra parte, a mí me sorprende que haya tanta incidencia de gente que está practicando chemsex con VIH y que estén en la PrEP. Quiero decir que creo que el tener VIH era lo peor, ¿no?, que se podía pensar, y una vez que ya lo tienes, pues como que todo te da igual. Y con la PrEP, bueno, como no lo vas a coger, pues todas las demás ITS como que quedan relegadas en un segundo plano. Sí. En el caso de la PrEP, yo creo que dentro del colectivo hay como una asunción de que mientras no te infectes de VIH, el resto de cosas son tratables. El VIH también se puede tratar, pero tiene otro impacto, hay otra construcción histórica. Pero creo que dentro del colectivo tener una clamidia o incluso una sífilis, una gonococia o una infección, no sé, unas ladillas, es algo que se incorpora como gajes del oficio, pero no hay una sensación de, oh, qué grave que he cogido 2 gonococias o 3 clamidias en 2 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, mientras sea tratable se le quita bastante hierro y se normaliza. Se entiende que a todos los amigos les ha pasado, esto ocurre y se asume el riesgo. Es decir, no porque puedas coger una clamidia o una gonococia por sexo oral vas a utilizar preservativo para el sexo oral. No. O sea, se asume que vas a tener sexo oral sin preservativo y sabes que por esa vía también se puede adquirir esa ITS, pero se asume con bastante naturalidad. Entonces, la PrEP es la sensación de que frente a lo peor ya estoy protegido, con el resto puedo interactuar sabiendo que si ocurre, pues me darán un antibiótico o, bueno, pues si me tienen que pinchar pues, no sé, penicilina para la sífilis, pues ya sé que duele mucho, o ya me lo han contado, o ya me ha pasado, y se normaliza. Me refería también al estigma que dentro del propio colectivo va asociado con el VIH. Sí. Que los que lo tienen se callan y es como una diferencia importante. El estigma sigue. O sea, está hablando ahora de la PrEP y por lo que se refiere al VIH, imaginemos también que para muchas personas con VIH que por ese mismo estigma lo han vivido en silencio y lo han vivido ocultándolo a sus compañeros de trabajo, a su familia, a veces a sus amigos,
el contexto del chemsex es un entorno en el que hay personas que, bajo los efectos de sustancias, han sido capaces de comunicar que vivían con VIH con normalidad. Es decir, han visto personas tomando medicación, se ha normalizado el que puede ser PrEP o puede ser tu tratamiento, o esto pasa, y hay personas que bajo esa euforia, bajo esa desinhibición, han verbalizado algo que quizás estaban ocultando muchas otras personas y que no se habían atrevido a verbalizar. Es decir, imaginaos qué poderoso puede ser que bajo efectos de sustancias te atrevas a tirar los tejos a quien te gusta, o a decir que tienes VIH, o a pedir fisting, o a practicar algo o cualquier fantasía que sin los efectos de esas sustancias igual no te hubieras atrevido a manejar o hablar o verbalizar ese tema. Entonces, como un chill puede ser un espacio donde haya tiempo para consumo, para sexo, pero también para hablar, ese tipo de interacción hace que haya como una sensación de grupo, también de pertenencia a algo, que es uno de los motivos que aparecen en algunos trabajos, ¿no? La sensación de pertenecer a algo, de pertenecer a un grupo y tener tus prácticas secretas, digamos, ritualizadas, tus códigos, tu argot, porque el otro sabe lo que es esto, porque nos entendemos. Y eso forma parte también de esa dinámica. Y luego también ha aparecido el estigma como uno de los elementos que está presente dentro de los motivos. Es decir, el haber sufrido estigma es un motivo porque algunas personas tienen un malestar y hay quienes utilizan las sustancias para manejar ese tipo de malestar, es decir, para canalizar esa sensación. Hay personas que te cuentan que después de haber tenido un día horrible en el trabajo o después de haber roto con su pareja, y tenemos datos de algunos estudios, han intensificado esas prácticas. En algunos casos, esa intensificación se da después de un diagnóstico de VIH o de hepatitis C. En otros casos se da después de una ruptura de pareja, después de una mala noticia. Pero estamos viendo que esa dificultad para manejar esas sensaciones o esas emociones difíciles de tragar, hay personas que utilizan las sustancias para canalizar ese malestar. Y como dentro del propio colectivo también te dan caña y dentro... Disculparme porque estoy utilizando igual tecnicismos que argot todo a la vez. Pero el que a una persona haya sufrido serofobia y que esto ya se haya producido por parte de parejas sexuales, a veces por parte de amigos a los que les ha contado que vivía con VIH, es muy duro y eso no es neutro. Y hay personas que lo canalizan buscando un espacio donde esto ya no importa, buscando un espacio donde se pueden desinhibir, donde pueden compartir, donde se puede visibilizar y donde ya da igual. Entonces, está dentro de esos motivos para practicar. O sea que el aislamiento y la soledad es una de las razones por las que la gente practica chemsex. La soledad sale por todas partes. O sea, es un argumento súper presente porque este tipo de cultura sexualizada, no solo el chemsex, sino en general la cultura vinculada a los hombres gays, bisexuales y otros HSH, es una cultura que no favorece las relaciones afectivo-sexuales estables, duraderas, cerradas. Es un entorno donde las parejas abiertas están mucho más normalizadas, donde las aplicaciones para buscar contactos sexuales están muy utilizadas y donde parte del ocio está sexualizado, que ahora lo veremos, ¿no? Entonces, tener un ocio sexualizado en el que se normaliza que las vacaciones es ir a un sitio donde voy a tener oportunidad de tener sexo con muchas personas distintas, se ha naturalizado. Y eso no favorece el que tú tengas relaciones afectivo-sexuales cerradas, estables. No digo que sean mejores o peores unas que otras, pero en ocasiones es mucho más fácil tener sexo que encontrar una relación o un espacio de afectividad. Y entonces hay personas que ese vacío pues lo alimentan con más sexo porque es una forma de canalizar cosas y utilizan el sexo con una función. Pero la parte afectiva sigue estando ahí. Y entonces hay personas que es normal que se sientan solas si tienen sexo con muchos desconocidos, pero sin intimidad, en el sentido de que no hay una relación afectiva. No hay una relación que alguien se esté interesando por mí de cómo me siento o que se preocupe como, no sé, por el afecto en el sentido de caricias, abrazos, cariños, sino que hay otro tipo de códigos en los que a veces el sexo, no siempre obviamente, pero a veces ese sexo es mucho más mecánico o es más rudo o es sin palabras o es en otro tipo de entornos fuera de lo afectivo. No sé si queda respondido. ¿Esto ocurre? Sí.
Buenas. ¿Hay alguna diferencia dentro del colectivo, dependiendo del rol que estén haciendo? O sea, si penetran o son penetrados, ¿hay diferencia en la conducta o todos tienen la misma conducta? Gracias. En este contexto hay personas que tienen un rol muy marcado y a veces exclusivo de tener un rol insertivo o activo o de un rol receptivo o pasivo. Y otras personas que son versátiles. El uso de sustancias no es neutro y como las sustancias pueden afectar a la erección, hay personas que tratando de mantener ese rol activo, para mantenerlo, pues están utilizando fármacos, como veíamos antes, para favorecer esa erección que se ve perjudicada por las propias sustancias o por la duración del episodio. Quienes hacen un rol pasivo a veces utilizan sustancias para reducir el malestar, el dolor o mitigar, o para poppers, por ejemplo, para dilatar el esfínter y para facilitar esa penetración, o otras sustancias incluso para practicar el fisting, ¿no? La penetración de la mano con el puño. Hay juegos a veces dentro de este tipo de prácticas, no solo en el chemsex, en los que se ejerce un rol, y ese rol no solo es la práctica de penetración insertiva o receptiva, sino es una actitud. Es una actitud o una construcción dentro de ese imaginario colectivo en la que hay como unos tipos ideales, unos referentes que se retroalimentan conforme las personas utilizan las aplicaciones de contacto y lo representan. Por ejemplo, cuando tú haces un perfil y pones niñato pasivo 21 estudiante, no sé qué, estás construyendo un estereotipo, y cuando dices hetero, bisexual, activo, masculino, no sé qué, estás construyendo un estereotipo, y hay quienes alimentando esto, o sea, reproduciéndolo en su perfil, están contribuyendo a esa reproducción de estereotipos. Y no sé si eso responde a la pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Por aquí. Vale. Yo te iba a preguntar, has dicho antes, bueno, lo has definido como el chemsex como vinculado a LGTB, Sí. y luego también has comentado que como que faltaría más estudios para dar visibilidad a esta práctica en personas no binarias o mujeres transexuales, porque te has centrado, bueno, has hablado más de hombres que tienen sexo con hombres, y yo me pregunto, siendo que has utilizado el término LGTB, si hay lesbianas y dónde están las lesbianas en todo esto. Pues, a ver si lo explico bien. Usos sexualizados son todos que tienen escenario sexual. Es verdad que cuando hablamos de LGTB, si ves la definición del European Sex Forum, no aparecen las mujeres lesbianas. Y hablan de la comunidad LGTBI+, es verdad que no tenemos ni referencias ni pistas que nos digan que esté ocurriendo en mujeres lesbianas. No significa que no esté ocurriendo, no significa que no pueda ocurrir, pero hay menos evidencias y también menos indicios. O sea, en algunos casos decimos, yo tengo indicios aquí de que se está dando este tipo de prácticas mujeres trans y las he localizado. Y he visto que hay mujeres trans hablando de slam, y hablando de mefedrona, y hablando de tina, y hablando de GHB o de alfa. Sin embargo, no tenemos ese tipo de evidencias, o al menos nadie las está recopilando, de que se esté dando mujeres lesbianas. También es verdad que ahora, si avanza un poquito más en la presentación, veremos que en el caso de las mujeres lesbianas no hay una industria del ocio, ni hay una construcción de un ocio sexualizado tan potente como el que se da en hombres. Es decir, su ocio está mucho menos sexualizado. Dentro de la cultura lesbiana no hay este referente de lo que es el cruising, el salir al monte o a la playa de noche solo a buscar sexo con desconocidos, o saunas para tener sexo con desconocidos en un cuarto oscuro, o clubes de sexo fetichistas en los que oyes gallumbos y en bolas o no sé qué, ¿no? Esos códigos están muy vinculados a esa cultura sexual gay y no encontramos referentes en los que esté creciendo o que haya una industria o que haya un imaginario tan representado. Y no significa que no haya consumo de drogas en mujeres lesbianas, porque sí que lo hay. Solo que no vemos claramente ni una demanda de tratamiento, ni estudios que hayan aflorado ese tipo de comportamientos. Y personalmente yo entiendo que este tipo de dinámicas casan mucho más, y esto es meterse en un jardín, pero bueno, me meto dentro de la cultura sexual masculina en general, de sexo con desconocidos y sustancias y explorar, y cuanto más y más y más
casa bastante más con la sexualidad masculina que con una necesidad de saber con quién estoy, si soy especial, si me siento segura, por ejemplo, y la seguridad a lo mejor tiene un peso, o no sentirme utilizada. Cosa que aquí hay personas que están diciendo, úsame, utilízame, pégame, hazme tal, y me vas a dar. Y dices, bueno, y las sustancias pueden potenciar eso. Entonces creo que hay como puntos de partida distintos, y cuando yo digo que no hay suficientes evidencias sobre todos los usos sexualizados, incluyo obviamente también las mujeres lesbianas, es decir, estudiense, búsquense, y si existen, que se identifiquen, que se midan y que se explique cómo están ocurriendo. Pero al menos no hay una industria como sí que vamos a ver ahora que se da en este otro contexto. Hola. Hola. Yo tengo como varias, bueno, me está siendo súper curioso, a mí me encanta. Vale. Que cuando hablas del anfitrión de la casa, que pone sus reglas o que si también hace como de cuidador, ¿no? Porque yo entiendo cuando veo ahí tanta peña con VIH y en tratamiento, con tantas interacciones que pueden existir con todas las drogas, ¿no? Que supongo que en más de una ocasión se han podido dar malos viajes o dosis elevadas. Que ¿cómo se gestiona eso? Si hay alguien que se encarga, si hay alguien cuerdo que controla, que no sé, o cómo se Pues cuida, mira. o si hasta la persona VIH en tratamiento conoce las interacciones que con su tratamiento le pueden ocasionar, pues el M, todo que sabemos que interactúa, ¿no? Que te sube más o menos o te puede joder Claro. un viaje, ¿no? Cada casa es un mundo, y entonces cada anfitrión pone sus normas. El marrón que se puede dar cuando alguien dobla de G, que se llama en argot, tiene una sobredosis y queda inconsciente, es una cortada de situación importante. Probablemente tenga que venir una ambulancia, personal médico, a veces puede aparecer la policía, y si todos están intoxicados en una casa, pues no les viene bien. Tienen sustancias, alguien ha comprado la sustancia, que no siempre es la persona que ha quedado intoxicada o que ha tenido la sobredosis. Entonces no es fácil de manejar. Recuerdo testimonios de usuarios de ciudades pequeñas del norte de Europa que decían, somos siempre los mismos, creo que era en Oslo, somos siempre los mismos y si nos conocemos todos y si a alguien le pasa algo, tenemos su teléfono, sabemos quién es, no lo vamos a dejar tirado. Y este usuario decía que cuando iba a Londres lo que veía es que no conocía a nadie, que si pasaba algo todo el mundo desaparecía y que el contexto de relación interpersonal era muy distinto. Entonces, ahí puede haber variaciones en cuál es la mecánica y la interacción que hay entre esas personas ya. Si se conocen, puede que tengan, no sé si decir amistad, pero una interacción en la que hay una relación personal también. Y yo no te voy a dejar tirado porque sé quién eres. En Cataluña, saliendo un poco del tema, se está haciendo una formación que empezó este lunes dirigida a clubs, saunas, o sea, personal que trabaja en clubs, saunas, locales de ocio, sexo y hoteles dirigidos a público gay. Y se le está formando en primeros auxilios porque quien está ahí y lo identifica puede tener un papel y la rapidez en actuar puede salvar vidas, ¿no? Entonces, saber poner a esa persona en posición de seguridad, saber cómo hacer, en qué orden hago las cosas y llamo, todo eso es relevante. Y no dejar que otros se acerquen si están intoxicados y no saben cómo manejar la situación. Entonces, en el ámbito de los profesionales y de los locales hay algo por hacer y en el resto hay documentos ya de primeros auxilios y sería bueno que tuviera más difusión y que más usuarios aprendieran a reaccionar y saber cómo comportarse en ese tipo de contextos. Si me permitís, voy a ir un poco más rápido porque tengo muchísimas diapositivas y algunas creo que van a ayudar a entender un poco mejor el contexto. Decir que el punto de partida no es igual para todos, pero que los datos de la Comisión Europea nos dicen que personas lesbianas, gays y bisexuales son entre 2 y 3 veces más propensas a presentar un problema psicológico o emocional de larga duración, incluyendo ideación suicidio, abuso de sustancias y autolesiones, todo esto en comparación con la población general. Si ya de partida tienes peor salud mental y peor acceso a servicios sociosanitarios, que están dentro del mismo informe los datos y evidencias, ya tienes un factor de riesgo previo a que ocurran este tipo de situaciones, ¿no? De problemáticas. Y con todo esto, las evidencias nos dicen que el chemsex se ha asociado a aumento de prácticas de riesgo para la transmisión del VIH y de hepatitis C y otras ITS, se ha asociado a sobredosis, suicidios, adicciones, problemas de salud mental y puede tener un fuerte impacto en la salud y en el bienestar sexual. Es decir, estamos hablando de esto porque realmente puede tener impacto grave. A veces, cuando vemos los datos,
yo llego a ciudades o hablo con políticos o con responsables políticos de comunidades autónomas que me dicen, pero esto en mi tierra ocurre, pero esto aquí, ¿a cuánta gente le pasa? Y no siempre es fácil, porque no siempre hay una respuesta y porque los estudios, como digo, a veces están un poquito, no tenemos consistencia de datos no sé, tan finos. Pero sin embargo hay algunas personas que tienen estas prácticas que lo pasan realmente mal y algunas mueren. Y cuando haces grupos de usuarios, como he hecho a veces en entrevistas en Barcelona, en Madrid, y todos los que están han conocido personas que se han muerto por prácticas de chemsex, te da la pista de que algo está ocurriendo y que hay personas que realmente tienen problemas muy graves y algunas mueren. Y esos datos no están. Nadie está recogiendo cuántas personas han muerto por chemsex, ya sea por sobredosis, por suicidio, por accidente después conduciendo, volviendo a casa o por una perforación de la pared intestinal, perforando con un dildo bajo efectos de sustancias, pero se muere gente. Entonces, a veces no solo es la prevalencia de las prácticas, sino que a una parte de quienes las tienen realmente el impacto es gravísimo. Sin embargo, no todo el chemsex es problemático, es decir, estamos llamando la atención sobre el problema de salud y el impacto que puede tener sobre la salud, pero hay personas que tienen estas prácticas de manera esporádica o que tienen una capacidad para poner límites y cumplirlos y que aun teniendo estas prácticas no llegan a tener impactos graves en la salud. Entonces, hay un montón de factores. No es lo mismo que escojas esta sustancia que aquella otra, o que la consumas por esta vía o por aquella otra. Para mí, el peor escenario es consumir metanfetamina, que hay consistencia en que es de las sustancias más difíciles de manejar. Quedémonos con la idea de que la mefedrona, la metanfetamina, la cocaína son todas estimulantes, mientras que el GHB es un depresor del sistema nervioso central. Y de esas estimulantes, la metanfetamina es la más potente, es la que tiene capacidad para producir un episodio en que la persona esté mucho tiempo sin poder dormir. Y cuando no duermes, pues hay más riesgo de que aparezcan determinado tipo de efectos como una psicosis inducida por metanfetamina o una paranoia. Y sobre todo, si se consume por vía inyectada, también hay evidencias de que esto es más grave, más probable que ocurra. Es decir, peor escenario sería consumo de metanfetamina por vía inyectada, mantenido en el tiempo y periodos en los que se intensifica. ¿Alguien se ha quedado en el aseo encerrado? Para quienes nos siguen online, no pasa nada, van a rescatar a alguien. Y en este contexto también es muy habitual el policonsumo. Cuando se consumen diferentes sustancias de diferentes familias, los efectos son más impredecibles y entonces cada sustancia tiene su propia curva y si alguien está muy de subidón de estimulantes y quiere tomar algo para la bajada, digamos, pues esa combinación de efectos de unas sustancias y otras es más difícil de manejar. Voy a ir un poco más rápido, me detengo aquí que del programa Pausa que comentaba. En este programa de acercamiento online, a través de MachoBebé y algún otro recurso, Instagram, etcétera, se exploraba cómo acceder a personas que tienen prácticas de chemsex y que todavía no han pedido ayuda. Era un programa online para poder detectar personas en fases más tempranas sin tener que esperar a que estuvieran tan mal como para llegar a un centro de adicciones, porque hay muchos prejuicios sobre los centros de adicciones en los usuarios, no se ven allí o tienen miedo de que no sepan de estas sustancias o que les atiendan mal. Entonces, intervenir más pronto era la forma de entender, ayudar a la persona a entender qué le estaba ocurriendo y qué quería hacer al respecto. Y este dato de arriba es muy interesante porque más de la mitad, cuando les preguntamos por qué no había recibido atención profesional antes, nos decían que es que porque no sabía dónde acudir. Es decir, una parte importante de las personas que tienen estas prácticas, cuando tienen problemas, no saben a quién pedir ayuda. Y esta pista, también el mismo programa, nos da la referencia de hasta qué punto puede ser algo urbano, incluso concentrado en determinadas zonas urbanas, porque estos datos de Madrid nos dicen que el grueso, la mitad de los usuarios que atendimos vivían en el distrito centro. Y fíjate si Madrid es grande y si ve población en otros barrios, ¿no? Pero estaban concentrados sobre todo en ese distrito. Y hay personas que tienen factores de riesgo o de vulnerabilidad específicos, como migrantes, personas que ejercen la prostitución, jóvenes o personas con el VIH. Y hay personas que se dan todas estas circunstancias, que viven con VIH, que son jóvenes, que ejercen la prostitución y que son migrantes. Todos esos son factores extra de vulnerabilidad. ¿Y por qué? Pues bueno, pues una persona migrante tiene un riesgo específico, o sea, una persona que ejerce la prostitución tiene un riesgo específico, porque muchas de ellas son migrantes, no tienen red en España, sus amigos o compañeros de vivienda, lo que sea, también tienen la misma actividad, también consumen.
son más jóvenes, inician el consumo más pronto, tienen presión por parte de clientes para consumir las sustancias, tienen más parejas sexuales, viajan con mucha frecuencia y eso les impide acceder adecuadamente a un centro de tratamiento o recoger pruebas o hacerse analíticas, etc. Con lo cual todo esto habla de una mayor vulnerabilidad en trabajadores sexuales. Y ahora sí, quería hablar de dos elementos que son, yo por lo menos los considero facilitadores del chemsex, que explican por qué está ocurriendo esto y cómo se ha difundido. Uno de esos elementos es la industria del ocio, en la cultura gay, y esos circuitos de ocio. Y otro elemento es las aplicaciones de contactos. Voy rápido, ¿vale? Porque aquí hay muchas imágenes. Hay webs donde tú puedes localizar todos los eventos, festivales y orgullos de ese circuito de ocio que es internacional y es enorme. Tú pones la ciudad, tú pones el periodo y te salen todas las fiestas y todos esos festivales que muchos de ellos son enormes. En el caso de España, el turismo LGTB tiene como unos focos muy potentes que son Madrid, Barcelona, pero también Maspalomas, Sitges, Torremolinos e Ibiza. Y tenemos dos empresas españolas, una en Madrid y otra en Barcelona, que forman parte de ese, digamos, conjunto de red internacional de festivales de ocio dirigidos a este público, y en ambos casos tienen presencia entre 40 y 50 ciudades de, vamos, Europa, América, Australia y Asia. En el caso de España, que somos una potencia turística, el volumen de negocio vinculado al turismo gay o el turismo LGTB es muy importante. O sea, el 10% del volumen del negocio mundial está vinculado a este sector y en España es el 16%. Tanto es así que en España el sector del turismo LGTB produce, estos 7.300 millones, produce más beneficios que el turismo de negocios en España. Es muy grande. Y bueno, pues estos circuitos de ocio lo que ocurre es que facilitan y contribuyen a la difusión de nuevos patrones de comportamientos, tanto sexuales como de consumo. Es decir, su impacto no es neutro, tiene un impacto. No digo que sea malo, pero si las personas se juntan, pues pueden compartir cosas para lo bueno y para lo malo. Pueden suponer a su vez una prevención para la oportunidad. Es decir, si tú tienes un festival, puedes poner un stand, puedes utilizar una pantalla, puedes dar mensajes de salud, es una oportunidad también para la prevención y para los mensajes de salud. Por lo tanto, es necesario buscar esa colaboración con la industria, entre las entidades comunitarias, el sector de la industria y las instituciones públicas. Y estos son ejemplos de cómo de grande es y cómo de caro es a veces también este tipo de festivales. Lo digo porque tiene un público característico. Hay algunos como aquí, bueno, voy a pasar, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Son festivales en los que puede haber muchas sesiones en días diferentes y que sean temáticas con diferentes códigos, Brutus, Pervert, Water Park o lo que sea, La Leche, y parte de ellos son muy sexualizados en el sentido de que la cartelería, las imágenes son muy llamativas, con determinado tipo de prototipo de perfiles, y el mismo festival, yo digo que con el mismo concepto puede viajar y aquí estar, pues ahora no veo las ciudades, una es Barcelona, la otra es Chile. Bueno, pues esto, ya he dicho que la lista es larguísima. Luego, en el caso de Madrid, la concentración mayor que se da de esta población, en general, del colectivo, es en el Orgullo, primera semana de julio, pero también hay festivales que ocurren periódicamente y que acogen una cantidad muy grande de personas y que son festivales con una temática, con un nivel de producción muy sofisticado y muy potente. Y ya digo, fiestas multitudinarias. Hay un circuito también de ocio potenciado desde las instituciones, hay una feria, la Fitur Gay, donde se promocionan este tipo de destinos y donde hay diferentes industrias y bueno, pues ayuntamientos, comunidades autónomas pues que invierten para atraer ese turismo, que es un turismo que tiene un potencial de gasto económico relevante. Hay festivales que el mismo tipo de fiesta lo llevan a diferentes ciudades, con lo cual crean como un común referente de un concepto de fiesta, con gogos, con una estética, con un tipo de música. Aquí este festival, por ejemplo, está en Río de Janeiro, en Sydney, en Australia, en Buenos Aires. Hay algunos festivales que incluyen no solo lo que es la entrada del ticket, sino que el negocio está en que me asocio con este hotel o con esta compañía. Entonces yo te ofrezco un pack con el vuelo, el hotel y la entrada al festival. Este es en México.
o estas dos fiestas es la misma fiesta. Es el mismo grupo, es la misma fiesta. La de la izquierda es en Miami, la de la derecha es en Torremolinos. Es la misma fiesta. El concepto es este es para perfil de osos y es una piscina, hotel con piscina o parque acuático o cualquier alternativa que haya agua. Esto es un festival que se da el mismo por una empresa española en Asia. Durante la pandemia se han pospuesto muchos de ellos, pero ya han vuelto a recuperar digamos, el calendario habitual. Y aquí se ve que hay aplicaciones de contactos, que ahora las mencionaré, que permite que la persona anuncie dónde va a estar, que ponga todos los viajes que hace y que incluso se apunte a las fiestas. Tú puedes marcar que vas a ir a esta fiesta y ya puedes ver quiénes han dicho también que van a ir. Entonces hay 380 personas que han dicho que van a ir a esta fiesta, que a lo mejor es en otra ciudad o en otro país, y hay personas que anuncian que van a ir y van a ver los perfiles de quienes están apuntados también. Hay algunos festivales que son temáticos y que tienen, digamos, como un concepto fetichista, y hay aplicaciones que se anuncian como que están reinventando el turismo y la forma de viajar de población gay de este sector, pues porque están ofreciendo un tipo de conexión que, digamos, que la misma aplicación, por ejemplo, yo vivo en Valencia, pues aquí sé que hay 117 personas que están visitando Valencia, esta ciudad. Entonces, si yo veo que cuando conecto están siempre los de Valencia, que son los mismos, que ya me los sé, voy a ver quiénes están visitando Valencia este fin de semana, porque como ellos son nuevos, tengo más opciones con los nuevos que con los ya conocidos. Pero puedo ver quiénes vienen la semana que viene y dentro de 2 semanas. Es decir, la misma aplicación tiene un montón de tecnologías que te permiten hacer un uso que antes era desconocido. Y la misma aplicación te está ofreciendo, si viajas, pues habitaciones, y para que si vas a esa ciudad sepas dónde te puedes alojar en un contexto gay friendly. Luego está el negocio de los cruceros. Sí, en Europa son prácticamente casi una semana multitudinarias con muchísimo espacio e interacción. Y entonces surge como la discusión de qué papel tienen estas aplicaciones y estos negocios en este contexto. Esta es una aplicación que se llama Chill App. Chill, como he dicho antes, es un código vinculado a la cultura del chemsex. Entonces, hay aplicaciones como Chill App que te está facilitando el que puedas organizar un chill, organiza tu chill, y hay como el símbolo del demonio, de los cuernos, como ser malo, y es como una forma de hacer divertido el que tú puedas ser el anfitrión de un chill, ¿no? Estos son de Valencia y son simplemente estéticas, imaginerías, conceptos, radical doctors, las jeringuillas, que tocan algunos de los tópicos sexualizados de ese tipo de ocio. Hay diferentes festivales, que en este caso es Lisi Morbo. Morbo es también una de las palabras utilizadas en el contexto del chemsex. Y hay fiestas específicas en las que, por ejemplo, puede ser una fiesta vinculada con los plugs o con los juguetes sexuales para introducir por el ano y practicar fisting. Y hay fiestas temáticas, incluso hay calendarios y mapas de los clubs de fisting a nivel europeo. Por ejemplo, son quedadas o son clubs donde tienen este tipo de fiestas, y en este tipo de prácticas, como he comentado, es más frecuente el uso de sustancias. No tenemos nada equivalente en el caso de las lesbianas. A esto me refería con la industria y con el papel que hacen determinado tipo de empresas o clubs o formas de quedadas que no tienen parangón ni en la cultura heterosexual ni en otras formas o componentes de la comunidad LGTB, ¿no? Luego, el juego que se da a veces, en conforme se habla de las sustancias, aquí hay un show de Sevilla, ¿no? De un club de Sevilla, el show de Tina Cristal. Tina es metanfetamina, Cristal sería MDMA, pero bueno, también Crystal Meth, si hablamos en inglés. Es como desde el sentido del humor, quitando el hierro, a veces se coquetea con el consumo de sustancias, normalizándolo, como este cartel de esta fiesta de Porto. Candy Shop sería la tienda de las golosinas, y las golosinas que veis ahí es un eufemismo para hablar de las sustancias. Esto está un poco edulcorado, rosa, pastel, pero estamos hablando de la tienda de chuches, estamos hablando del que vende las sustancias, ¿no? Y luego el uso de los términos, ¿no? Llena de morbo, acción, desenfreno e indulgencia, o este cartel de Madrid, por ejemplo, en el Hotel Axel.
Bueno, pues es el juego de llamar a la fiesta poperas, utilizando una clara referencia al poppers con el mismo tipo de tipografía y de diseño en la imagen, ¿no? O estos otros, bueno, pues utilizando, aquí se ve mejor, promociones del club con términos como sesión, chill, morbo, con chuches, alucinarás en colores, la leche, en fin, es decir, el papel de la industria no es neutro y a veces coquetea con este tipo de entornos. Esta es la aplicación que comentaba de Chill App. Tiene una opción que se llama Candies o golosinas, que hace referencia también a este código de consumo. Y bueno, rompe las reglas, buscando para un chill, continuar la fiesta. Y aquí hay ejemplos de lo contrario, de industrias, en este caso saunas, que han impuesto normas, sobre todo por el GHB. El GHB es la sustancia que ha producido quizá en este tipo de entornos más sobredosis, porque las personas quedan a veces con un sueño profundo, una sobredosis difícil de manejar, y ya se han dado muertes en España también en cabinas y en saunas. Entonces aquí tienen diferentes políticas en Berlín, en Londres, en París, que vas a entrar a la sauna y hay carteles específicos sobre el GHB y el peligro de usar GHB o la prohibición de utilizar el GHB, también en Madrid, prohibido el consumo y tenencia de cualquier droga y en especial GHB. Si te pillan o doblas es tener pues, una sobredosis o quedar con un sueño profundo, llamarán a las autoridades, te expulsarán de la sala y tendrás la entrada prohibida para siempre. No estoy diciendo que sea el mejor enfoque, estoy diciendo pues, que se están tomando medidas en este sentido. Para limitar la estancia larga en los locales, algunas saunas han establecido un horario máximo de estancia, de modo que no puedas estar más de 6 horas o de 8 horas, lo que especifiquen, y si estás más, o bien pagas una entrada completa o bien por cada hora vas abonando 2 o 3 euros, depende del caso. Aquí en el caso de Madrid, en esta sauna, después de 10 horas pagas la entrada nueva completa. Y voy a ir pasando, a ver, como ya queda poco, muy poco. Deciros, todo lo que estoy hablando está prácticamente recogido en estos documentos que vais a ver ahora. Si ponéis en Google Chemsex, Ministerio de Sanidad, iréis a parar a esta sección que tuve el gusto de trabajar para el Ministerio de Sanidad y con el equipo de personas que colaboraron, que fue muchísimo, fueron más de 40 personas, elaboramos varios documentos. Por una parte está esta web con un buscador que no solo tenéis los documentos claves uno detrás de otro, sino que además el buscador tiene todos los folletos, campañas, materiales y vídeos que se han editado en España sobre Chemsex. Esto está en el Centro de Documentación de SIDA Study. Aquí no sale en la diapo, pero está un poquito más abajo. ¿Y cuáles son esos documentos principales? Aquí se me ha saltado la diapositiva, los tengo en otro sitio, pero los veréis al final, los voy a poner, ¿vale? Después. Y voy a... El otro elemento facilitador del Chemsex, voy a ir muy rápido. Fíjate que tenía 2 horas, ¿eh? Muy rápidamente decir que las aplicaciones de contactos juegan un papel central en la facilitación de la búsqueda de parejas sexuales y de personas y de compra y venta de sustancias y con quién compartirlas. Entonces, estos son imágenes de vídeos de diferentes entidades, ONGs, que explican cómo el móvil a veces está presente incluso cuando se está teniendo sexo y no se abandona porque la excitación sigue ahí. Entonces, aunque estés teniendo sexo, sigues jugando con el móvil y excitándote con más y más imágenes. Y esto es algo que puede ocurrir bajo el efecto de sustancias, que nada sea suficiente y que tu estimulación con una pantalla tengas un vínculo en el que el efecto de la sustancia te atrape dentro de ese tipo de dinámica. Se puede dar en la interacción y aquí acaba la sesión y está con el móvil en la mano todavía ya durmiendo. He comentado antes que a través de la tecnología virtual, desde 2015, por ejemplo, llevo haciendo este tipo de capturas de pantalla que explican cómo se retrata el Chemsex dentro de estas aplicaciones y webs de contactos. En 2015 el objetivo era demostrar que el Chemsex existía en España y yo me reunía con el plan del SIDA o el plan de drogas para explicarles esto está ocurriendo, hay consumo inyectado, tenemos este tipo de prácticas. Después, en algunos casos lo he hecho el estudio local, como este para Islas Canarias, donde veíamos las sustancias que se utilizan en estas islas, o este en Valencia, donde vivo ahora, que soy de allí,
y he vuelto a casa. Y en Valencia, por ejemplo, es muy común la alfa, que lo he mencionado antes, alfa PVP. No sabemos si es alfa porque no se ha tomado las muestras para analizarla, pero alfa, 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 alfa es lo que allí circula más a nivel local. En el caso de Madrid, también para el programa de pausa, identificar la palabra de argot de chemsex con una mención a un barrio nos permitía identificar dónde vivían las personas que tenían estas prácticas para ver dónde era más frecuente, y la conclusión es que esto ocurría sobre todo en Lavapiés, Chueca, Malasaña y Latina. Es decir, que el rastreo online permitió identificar que esas eran las áreas donde había más usuarios, y eso es, como os he mostrado antes, se corroboró viendo que cuando ya teníamos usuarios, efectivamente la mitad vivían en esas mismas áreas. Estos son imágenes de aplicaciones de contactos, de recortes, de personas que venden drogas con total naturalidad, vitaminas para tus fiestas, buscas un dealer, candies. Esto puede llegar o bien en el perfil de la persona, que tú lo ves, o por un mensaje en el que recibes en privado la invitación a una fiesta o la oferta de las sustancias con el precio, lo que cuesta cada una, si te vas, si quieres, tengo sitio, o pueden enviarte la foto de las sustancias ya preparadas para consumir. Entonces, bueno, son diferentes fórmulas que te dan la pista y te facilitan el acceso a las sesiones. Como comentaba antes, en las aplicaciones se utilizan códigos. Hay códigos de argot, que son lo que nos da la pista de que estamos ante una cultura sexual, y esos códigos cualquiera los puede crear. Algunos son muy locales, de esta ciudad, que se utilizan así. En otros casos son compartidos, son nacionales o internacionales. Y tenemos por una parte emoticonos, con un dibujo que se interpreta de una manera en concreto, como el cerdeo, como las golosinas, las chuches. Puede ser códigos, que es una palabra como morbo, o sin prisa. Sin prisa es que estamos, o grupo, o bien siglas o acrónimos, por ejemplo, nombres de sustancias, o XL, que sería el tamaño del pene, o masaje, o bien combinaciones de todo lo anterior, ¿no? De emoticonos, códigos, símbolos, etcétera. Y esto es un proceso dinámico que, como decía, cualquiera puede crear una combinación que alguien interprete y diga, ah, pues esto muy bien, lo he pillado y me gusta y quiero comunicarlo así, y la replique y la viralice. Y en cada ciudad este escenario puede ser distinto, como comentaba. Hay ciudades donde dices, pues aquí utilizan crystal meth y utilizan un montón el símbolo de la jeringuilla y el símbolo del cristal de hielo, porque es crystal meth. Entonces, en Filipinas, pues yo vi esto cuando estuve allí. O en Italia, por ejemplo, mucho el nombre de la ciudad con la palabra chems. Esa era su referencia. Chems, no sé qué. Chem, tal. Chems, no sé cuántos. En Londres, mucha variedad de todo, de acrónimos, de símbolos, de códigos, de emoticonos. Miau miau es una forma de referirse a la mefedrona, y aquí tenemos una tienda de chuches donde pone MTVG. En España, ya he comentado, entre usuarios se habla más bien de vicio, morbo, sesión, chill, colocón, guarrichill, etc. Lo que veis a la derecha que pone chuches es un bote de GHB, o sea que claramente la propia foto te está diciendo de qué va el perfil. Y en un estudio que hice en 2017, que está publicado en la revista Seisida, exploré todo ese tipo de códigos, pues porque yo escuchaba a todo el mundo decir, las aplicaciones tal, las aplicaciones no sé cuántos, yo también lo veía, pero hacía falta ponerlo negro sobre blanco y contarlo. Es decir, bueno, vamos a coger las capturas, las vamos a clasificar para mostrar que efectivamente estos son los códigos que se utilizan, que ya los he mencionado, de sesión, busco sesión, chill, etc. El slam, si cuando ves todo esto dices, bueno, pues en este país resulta que hay consumo inyectado. Esta es la prueba y se ha publicado, ¿no? Una cosa es decirlo, otra cosa es vamos a mostrarlo. O la oferta de sustancias. Ahí a la derecha, Viagra, GHB, cocaína, ketamina, MDMA o mefedrona, puede ser, éxtasis o más, chuches. Cuando aparece la palabra paso, tienes, quieres, buscas, todo eso da la referencia que alguien está en ese tipo de interacción. Y también vemos referencias de no, drogas no, no drogas, o todas las variaciones sobre el mismo que te están diciendo que yo pongo en esto en mi perfil porque no quiero esto. Te están diciendo claramente no me ofrezcas nada de esto, ¿no? Las referencias de las sustancias aparecen encriptadas: mefedrona, ketamina, GHB, MDMA, popper, Viagra, GHB, tina, Viagra, éxtasis, poppers, GHB, poppers azules serían Viagras. MDMA, pregunta aquí, tina y cocaína, bueno, todos los códigos
que aparecen encriptados para que no sea tan fácil identificarlos, pero quienes están dentro de la cultura perfectamente saben de qué les están hablando, ¿no? Entonces hay muchísimas variaciones de lo mismo, ya sea por la palabra KEMS, obsesión o colocón, aparece con CAS, con todo tipo de alternativas para que no sea tan obvio, pero que tú ves que ahí pone tema, o tema es cocaína, ¿no? O ahí ves que pone poppers, que puede ser perfume, pero perfume es poppers, y aromas es poppers, o aromas es poppers, y así sucesivamente, muchos. Y además de las aplicaciones de contactos, esto se mueve también en Telegram, en grupos de WhatsApp, es decir, que no todos son las aplicaciones de contactos, y hay quienes utilizan, porque ya tienen contactos, un grupo que ya está hecho. No siempre es buscar usuarios nuevos, sino que yo ya tengo mis contactos y nos hemos organizado. Y también se puede rastrear las prácticas de chemsex en páginas de contactos que tú dices, pero si esto es muy grande, aquí venden muebles, aquí venden no sé qué. Pues ahí también, si tú pones la palabra slam, te salen 48 anuncios solo de slam, que no puede ser otra cosa que el slam, y cuando los ves efectivamente es ese consumo inyectado. Y las aplicaciones de contactos pueden usarse también para difundir servicios, es decir, estemos ahí. Si en las aplicaciones ocurren cosas, tratemos de tener presencia para dar información o para anunciar los servicios para las personas que tienen este tipo de problemáticas. Todos estos son ejemplos de lo mismo, y banners o piezas de información con el teléfono de servicios dirigidos a los usuarios que quieren recibir información de reducción de riesgos o tal. Esto no me da tiempo, pero son ejercicios que hago en los cursos habitualmente para familiarizarnos con esos códigos. Y aquí en el 1, por ejemplo, es tina, que es metanfetamina, mefedrona, cocaína, ketamina, GHB, popper, éxtasis, y así pues muchos. Y familiarizarse con este tipo de códigos ayuda a, cuando un usuario nos dice doble de G, o estábamos de slam, o estamos de chill, o estamos de cerdeo, pues no poner cara de póker y conectar, que sepa que tú entiendes de ese tema, ¿no? Masaje, por ejemplo, que es una fórmula para referirse a trabajo sexual, y ahí pues aparecen pues, un montón de cosas. Por ejemplo, en el 14, mefedrona, lo azul es Viagra y lo naranja es Cialis, y bueno, pues el símbolo del cerdito es el cerdeo, y el símbolo de la fiesta es chill, sesión, FF es fist fucking, tema cocaína, 420 es cannabis, vendo, no sé. Hay un montón de códigos, y simplemente decir que esto es lo que identificamos como una cultura sexual. Una forma de comunicación secreta, entre comillas, privada, en la que hay personas que se comunican sus prácticas de lo que buscan, de lo que quieren, etc. Se nos ha acabado el tiempo. Decir, yo lo que trabajo sobre todo es formación, y creo que para trabajar en este contexto es necesario incorporar, por una parte, formación sobre adicciones, sobre estas sustancias en concreto, sus patrones de uso, también sobre el manejo de reducción de riesgos, porque los usuarios no, en primera instancia no suelen pedir un tratamiento orientado a la abstinencia para terminar. Muchas personas se lo están pasando bien y lo que quieren es que no se les vaya de las manos, y lo que demandan es información sobre cómo reducir los riesgos del consumo o riesgos de las prácticas sexuales. Luego, el manejo de competencias culturales, LGTB, que es lo que acabamos de ver, y también el conocimiento de la red asistencial de recursos específicos que hay en cada ciudad. Es decir, que las personas que tienen un rol o un papel, porque están trabajando en este tipo de centro, en esta organización comunitaria, en esta unidad de VIH, tienen un papel en el rastreo, en la identificación o en la canalización al acceso a los servicios, o son el centro de referencia para abordar las adicciones o este problema de salud mental. Y todos esos agentes es bueno que se conozcan entre sí, que estén en contacto, que cada uno sepa el papel de los demás, y que se genere una red de servicios para trabajar conjuntamente. Porque como el impacto del chemsex puede darse en tantas facetas de la salud, en algunos casos serán infecciones de transmisión sexual, en otros será adicción, en otros será crisis de salud mental, y otros más económicos, legales, etc., es necesario que todos los agentes se coordinen para dar un abordaje integrado, porque ningún servicio por sí solo puede hacerlo todo. Entonces nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos aprender de los otros, se necesita colaboración entre salud sexual y adicciones, se necesita colaboración entre entidades comunitarias y servicios públicos,
Y ese circuito se tiene que componer entre todos los agentes relevantes en cada ciudad. Y aquí, bueno, pues cursos de formación de la Escuela Nacional de Sanidad, que vamos ya por la 6ª edición, pero probablemente en enero la 7ª. En la Comunidad de Madrid llevamos 6 años haciendo esta formación. Y en Cataluña estamos haciendo esta formación ahora. Hay más de 600 personas apuntadas y hay como módulos temáticos. Según dónde trabajas, te corresponden unos módulos u otros. Entonces, quienes trabajan en los centros de adicciones, digamos, o en salud mental o en tal, le corresponden todos estos módulos. Y con eso se han conformado como 5 paquetes formativos y cada curso tiene una duración en función del nivel de contenidos que tiene. El último, por ejemplo, es el de los locales de sexo, saunas, hoteles dirigidos a público gay e industria de apps y de festivales. Y esta es la web que os comentaba antes del Ministerio y los documentos que tenéis ahí, tanto preguntas y respuestas básicas del Chemsex como el documento de abordaje del Chemsex. Este documento está hecho por más de 40 profesionales. Fue un trabajo insano, enorme, pero fijaos que en España tenemos en la web del Ministerio una sección de Chemsex y tenemos un documento de referencia sobre cómo abordarlo. Entonces recomiendo su lectura a todo el mundo. Y luego tenemos este otro que es específico sobre salud mental y Chemsex, donde hay un montón de referencias sobre ese tipo de abordaje. Entonces cualquiera que trabaje desde la perspectiva de salud mental le puede venir muy bien y ya está, se acabó.